se acercó y les preguntó con tono serio, ¿cuál es el problema? Jason fingió actuar con firmeza como el capitán del equipo de seguridad del CDC. Buenas tardes, soy Andrea y ella es mi hermana M. Parece que trabajas con el CDC. ¿Podría estar pasando algo aquí? No es nada grave. Solo estamos recolectando suministros. Andrea se alarmó al ver a otros agentes acercándose con armas largas. Eso le indicó que no eran simples agentes del CDC, así que rápidamente dijo, bueno, pareces estar ocupado, así que no te molestaré. Cuando Andrea escuchó a Jason decir que no pasaba nada, supo que algo extraño estaba sucediendo en ese lugar, así que se preparó para irse. Andrea, ¿verdad? Jason, que se había acercado, se quitó la máscara de gas que lo protegía y miró a las dos hermanas dentro del coche, que parecían inquietas. Dudó un momento, obviamente no podía decirles lo que estaba a punto de suceder, así que cambió sus palabras en el último momento. Últimamente la situación ha sido un desastre en todas partes, así que te recomiendo que no te quedes fuera mucho tiempo. Vete a casa rápido. Gracias por avisarme. Andrea extendió la mano por la ventanilla, le hizo un gesto a Jason para indicarle que entendía y se marchó. Jason originalmente había tenido la intención de advertir a las dos hermanas, pero pensándolo bien, incluso si no lo hubiera mencionado, habrían seguido conduciendo por la carretera, lo que significa que se dirigían a un lugar seguro. Todo listo, jefe. Tame regresó con la última caja de suministros. Una vez cargados todos los suministros, todos subieron a los camiones. Pronto, un convoy de más de 7 vehículos, incluyendo camiones de carga y cisternas, partió hacia su próximo destino. Esa noche, Jason y los demás se detuvieron en un almacén donde un grupo de 20 personas descansaba. El aviso de acción urgente no dejó de sonar en la televisión todo el día. A Jason no le interesaba lo que transmitían por televisión ni por radio. Lo único que le importaba era cuando se cortaba la señal de televisión y el internet dejaba de funcionar, eso confirmaría el progreso de los próximos eventos. Quizás eran solo sus pensamientos, pero de repente, la pantalla del televisor comenzó a parpadear, se volvió cada vez más borrosa y finalmente se oscureció. ¿Qué pasó? Tenemos la mejor señal aquí. Taylor miró la pantalla borrosa y se levantó para comprobarlo. Después de inspeccionar el televisor, Taylor cambió todos los canales uno por uno, ninguno tenía señal. Parece que todo se ha ido al infierno. Murmuró Carnicero con voz ligeramente nerviosa. Maldita sea, se suponía que las películas para adultos estaban puestas a esta hora. Tommy estaba un poco molesto, pero también un poco abrumado. Jason miró su reloj, eran las 5:30 de la mañana del 8 de julio de 2010. El fin del mundo ha comenzado oficialmente. Jason se levantó de donde estaba acostado, se puso las botas y ordenó, vámonos. Parece que las cosas acaban de empeorar y no podemos perder más tiempo. Durante los siguientes 9 días, necesitaba transportar algunos de los suministros a un lugar oculto cerca de las instalaciones del CDC. Si esperaban una semana más para empezar a transportar los suministros, la situación se complicaría mucho más. Para entonces, una gran cantidad de refugiados se dirigiría a diversos puntos de la ciudad, lo que paralizaría el tráfico. Claro que, gracias a que sus camiones contaban con autorización oficial, no tendrían problemas para pasar a cualquier parte. Sin embargo, los atascos en las carreteras serían inevitables. En los últimos días, mientras Jason se tomaba el tiempo de recoger suministros de los centros de control de enfermedades más alejados, había notado gradualmente que más vehículos huían por las calles. La gente empezaba a presentir que algo andaba mal. Aunque la señal de televisión se fue, la radio seguía transmitiendo, advirtiendo a los ciudadanos a no salir de sus casas y, lo más importante, a no tener contacto físico con personas que muestren comportamiento violento. Pero como era de esperar, el caos no se detuvo, solo se intensificó. Cuando la gente se quedó sin comida en casa, no les quedó más remedio que ir de compras. Pero miles de familias estaban pasando por lo mismo, lo que hizo que la situación fuera incontrolable. En momentos como estos, los criminales aprovecharon el caos. Incluso hubo tiroteos en muchos lugares. Familias que nunca habían vivido algo así finalmente no pudieron soportarlo más, empacaron sus cosas y planearon evacuar. 10 días pasaron en un instante desde que comenzaron a extenderse rumores de ataques violentos y cuerpos ensangrentados en las calles de Atlanta. La incertidumbre se extendió como una calamidad por el mundo, y en un intento desesperado por contener el caos, se erigieron muros de contención circulares en varias regiones, custodiados por el ejército, para aislar los condados aún libres del virus. Ahora era evidente que las calles estaban bajo la autoridad del ejército. Eran ellos quienes establecían las reglas y eliminaban a los infectados sin piedad.
Durante este tiempo, quienes se habían preparado para ir directamente a la zona de cuarentena esperaban encontrar un lugar seguro controlado por el ejército. Otros, mucho más ingeniosos, se habían retirado hacía tiempo a sus escondites, transportando todos los recursos posibles antes de que entrara en vigor la ley marcial. Incluso aquellos que se mostraban reacios y angustiados por abandonar sus hogares no tuvieron más opción que buscar refugio en zonas de contención, donde el gobierno garantizó su seguridad. Kings County, un suburbio de Atlanta. A las 12:39 de la mañana del 18 de julio, Lori estaba parada en la puerta de la habitación de su hijo, hablando suavemente con Sane mientras ocasionalmente miraba al joven Carl, que estaba leyendo cómics en su habitación. Sane, ¿qué quieres decir con irte de aquí? Lori no podía comprender las palabras de Sane. Bajo ninguna circunstancia podía abandonar su hogar ni a su esposo, quien ahora estaba confinado en una cama de hospital. Lori, cálmate y escúchame. El condado está sumido en el caos y no hay forma de contenerlo. Los cabrones de la comisaría ya se han llevado a sus familias a los albergues que anuncian por la radio. Sane estaba perdiendo la cabeza por la desesperanza de la situación. Había presenciado los horrores que el virus infligía a la gente. Recibimos una transmisión desde Irlanda esta mañana. Decía que habían preparado un refugio temporal en la ciudad. Por lo que sabemos, la gente se está infectando con un virus que les hace actuar de forma extraña. No lo has visto, pero los infectados no descansarán hasta que hayan devorado a cualquiera que los rodee. Los horrores que Sane había enfrentado antes de la llegada de los militares eran espantosos. Cada experiencia gritaba que el mundo se estaba hundiendo en un caos incontrolable. Su único pensamiento ahora era llevar a su mejor amigo y a su familia a un lugar seguro antes de que ellos también se vieran afectados. ¿Es real la infección viral? Nunca creí que las personas infectadas pudieran ser caníbales sin mente. Lori estaba aterrorizada. Con solo ver el rostro pálido y los temblores de Sane, creyó cada palabra que decía. Dios, yo tampoco imaginé que las cosas se pondrían tan mal. Pero créeme cuando te digo que ya no podemos quedarnos en el condado. Debemos llegar a ese refugio en Irlanda lo antes posible, dijo Sane con seriedad mientras calculaba sus posibilidades de llegar sanos y salvos al refugio. ¿Y Rick? Mi esposo sigue en el hospital. Lori no abandonaría a su esposo en una situación así. Iré mañana a buscar a Rick. Tú concéntrate en empacar para todos. Yo me encargaré de conseguir más comida a la vuelta. Sane le había prometido a su amigo que cuidaría de su familia si algo le pasaba, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Sí, me encargaré de eso. Lori estaba entrando en pánico, sin estar segura de la mejor manera de mantener a su hijo Carl a salvo. Prometo mantenerlos a todos a salvo. Sane abrazó a Lori con fuerza. Está bien. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, se desarrollaban situaciones similares. Chocar. Maldita perra. ¿Quién te dijo que metieras esta basura en bolsas? Necesitamos comida. ¿Por qué traes estas fotos? Lo siento. Ed, prepararé más comida. Carol se cubrió la cara, aterrorizada. Se levantó del suelo y fue a la cocina a meter más comida en las bolsas. Sofía, tráeme una cerveza. Medio tumbado en el sofá, Ed le gritó a su hija, cuyo rostro apenas era visible desde la puerta de la habitación. Sofía se estremeció y dijo dócilmente, «Está bien, papá». Después de tomar la cerveza que trajo su hija, Ed volvió a gritarle a su esposa en la cocina, «Carol, prepárate rápido. Nos vamos mañana por la mañana. No puedo quedarme en este maldito lugar». Maldita sí. Sofía tembló y corrió a su habitación. Escenas similares se repitieron en innumerables familias. Algunos buscaban consuelo, mientras que otros culpaban. Pero todos hacían las maletas y se preparaban para ir al refugio más cercano. ¡Ah! Van. 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 ¡Ah! Por favor ayúdame. ¡Ah! Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente se alzaron sobre el condado de King, pero en lugar de traer paz, resonaron con disparos y gritos desgarradores que desgarraban el aire. Desde arriba, la ciudad parecía sumida en el caos, calles inundadas de escombros, bandas merodeando como depredadores, civiles aterrorizados corriendo sin rumbo e innumerables soldados desplegados en las calles, luchando por contener lo inevitable. Sane condujo al hospital de Rick al amanecer, solo para descubrir que el frente ya estaba fuertemente custodiado por soldados. Cada vez que estallaba un conflicto entre la multitud circundante, los soldados abrían fuego de inmediato. Las órdenes de los soldados eran eliminar a todas las personas infectadas y a cualquiera que hubiera estado en contacto directo con ellas. Los hospitales eran el primer destino de la mayoría de los infectados, lo que los convertía en el principal objetivo de la limpieza.
Esto explicaría por qué, después de que Rex se despertó, había tantas bolsas para cadáveres en el patio del hospital y señales claras de una presencia militar sustancial cerca. Desafortunadamente, esto solo retrasó lo inevitable. Muchos, incluidos Anne, no se dieron cuenta de que las acciones militares equivalían, en esencia, a masacrar a su propio pueblo. Estamos perdidos. Mientras tanto, Jason había pasado todo este tiempo reuniendo numerosos suministros, y la única tarea restante era encontrar sujetos de prueba. Al mismo tiempo, un camión blindado negro con el logotipo de los CDC se había estacionado frente al hospital del condado de King. Dentro del camión, Jason, vestido con equipo táctico militar negro, se puso una máscara y sostenía su rifle de asalto mientras miraba a las 10 personas que esperaban sus instrucciones. Ya sabes el plan. Capturaremos a algunos sujetos que aún no hayan perdido la cordura y los llevaremos al centro para su investigación. Si ves a alguien actuando de forma extraña y amenazando tu seguridad, elimina la amenaza. El virus es mortal, y una vez que alguien se infecta, no hay vuelta atrás. Dispárale en la cabeza y quédate cerca de mí. Entendido. Esta vez, el equipo de Jason se había ampliado para incluir a 10 miembros de las fuerzas especiales expertos en misiones de infiltración y eliminación. Estos soldados comprendían la importancia de las órdenes y las acataban sin reservas. Todos conocían a Jason y su rango dentro de las fuerzas especiales. Como capitán, estaba más que capacitado para liderarlos y dar órdenes inmediatas. Muchos incluso lo idolatraban por las circunstancias de su baja. Tommy, George y Tyler, quédense atrás para asegurar la zona y proteger nuestro transporte. Jason, ahora con la máscara puesta, continuó, mantengan las líneas de comunicación abiertas. Reporten cualquier detalle, por pequeño que sea. Estaremos bien, capitán, respondió Tommy con confianza. Bueno, entonces vámonos. Con el tiempo, Jason había fortalecido su comunicación con el grupo que había formado antes de unirse a los CDC. No había sido fácil evaluar a cada persona que decidía seguir su camino, pero después de meses, lo sabía todo sobre sus seguidores. Esto le dio la confianza para compartir el problema inminente que el mundo pronto enfrentaría. Cuando comenzó a reubicar recursos distantes más cerca de los CDC con su ayuda, cualquier duda sobre su lealtad se desvaneció. Todos comprendían que servían a la humanidad. Cada uno tenía un propósito de supervivencia y sabían que cada decisión que Jason tomaba era únicamente para mantenerlos con vida. Equipados con uniformes tácticos negros y placas de identificación de los CDC, el equipo independiente de Jason no había tenido problemas hasta el momento. Como parte de los CDC, operaban por encima de cualquier organización gubernamental. Vamos. Al descender del camión blindado, los 10 soldados, cada uno con su nombre, se pusieron en alerta máxima. Ya eran conscientes del caos en la zona, donde los disparos resonaban constantemente. El control externo estaba ahora bajo la autoridad militar en un intento desesperado por contener el brote. Manténganse alerta y disparen a los individuos infectados en la cabeza, ordenó Jason, avanzando sin rastro de nerviosismo. Estallido. Poco después de salir del camión, John, que iba detrás de Jason, disparó a una persona infectada en la cabeza, rescatando a una mujer que estaba a punto de ser mordida. Luego entraron al hospital por un camino sembrado de cadáveres. Explosión. Explosión. Estallido. Jason y los demás continuaron disparando y lidiando con los infectados dispersos mientras se dirigían rápidamente a la escalera que conducía al segundo piso. Antes de que pudieran ascender, un grupo de pasos resonó cerca, y soldados fuertemente armados apuntaron sus armas hacia ellos en pánico. ¡Alto ahí! ¡Bajen las armas! Aunque Jason ya había previsto esta posibilidad, estaba preparado. Avanzó con calma. Cuando el soldado que lideraba el grupo se acercó, pareció gratamente sorprendido por el equipo de Jason. Estamos bajo ley marcial. ¿Qué están haciendo los CDC en esta zona remota de Atlanta? El centro está lejos de aquí. Al mirar a los soldados enmascarados, Jason sacó un documento de su pecho y dijo, estamos aquí para conseguir sujetos de prueba. Nos informaron que podrían encontrarse candidatos adecuados en este lugar. Dadas las mutaciones del virus, estamos evaluando a toda la población de Atlanta. ¿Hay algo nuevo que debamos saber, capitán?, preguntó el soldado después de verificar el documento. Llámame Jason. Sí, tengo información nueva sobre el brote. Jason se quitó la mascarilla y explicó, el virus Wildfire es un virus latente que se transmite por el aire, posiblemente por contacto directo, con una tasa de infección del 99,9%. Se propaga a través de la sangre del huésped y se concentra en el sistema nervioso central. El virus Wildfire se activa cuando el huésped cesa todas sus funciones vitales o cuando un agente activo del virus ingresa al torrente sanguíneo.
El soldado quedó atónito ante esta información. Tras revisar el informe del documento, revisó las credenciales de Jason en el CDC y preguntó, ¿cuál es la manera más rápida de eliminar a los infectados? Disparos a la cabeza. Un disparo o golpe que dañe el cerebro es suficiente. Los disparos al cuerpo son ineficaces. El soldado asintió e hizo el saludo militar. Gracias por el informe directo. Informaré a mi comandante de batallón de inmediato. ¿Necesitas refuerzos para recuperar a los sujetos de prueba? No, lo haremos rápido y nos retiraremos de aquí. La mirada fría de Jason recorrió los alrededores. Informen a todos los soldados. Será vital para una contención más rápida. Entendido, señor. Señor, por favor ayúdeme. Justo cuando Jason y los demás estaban hablando, y mientras algunos soldados se preparaban para contactar a sus superiores por radio, una figura emergió repentinamente de las sombras. Quédate quieto y no te muevas o dispararé. Los soldados no esperaban que otras personas aparecieran repentinamente corriendo tras esas siluetas aparentemente sanas, y no se molestaron en contactar a sus superiores. Levantaron sus rifles de asalto y les advirtieron que no se acercaran. Jason tenía una vista más aguda y notó más figuras detrás de la persona infectada. Ordenó, Valdés, abre fuego. Bajo la orden de Jason, Sam dio un paso adelante y abrió fuego sin piedad. Van. 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 En medio de la ola de disparos, Jason miró al soldado y dijo, el CDC todavía está investigando una cura, por lo que es necesario contener el brote. Entendido, vamos. Jason se giró hacia su equipo y les indicó que siguieran avanzando. Esta era una de las principales razones por las que visitaba este lugar. Al llegar al segundo piso, varios soldados acribillaban sin piedad a los infectados. Al observar a la gente en el pasillo, Jason entró en una habitación y vio a una persona tumbada en una camilla. Al ver a una enfermera que estaba a punto de correr, Jason la detuvo y le preguntó, ¿está infectado? ¿Qué? ¿Está infectado?, preguntó Jason con frialdad, señalando a la persona en la camilla. Lo mordieron, pero por ahora solo tiene fiebre. Prepárenlo para el transporte. Si me ayudan con eso, puedo garantizar su seguridad. Jason miró hacia atrás y ordenó, prepárense para trasladarlo. Comprendido. En otra habitación, el corazón de Sane se aceleró cuando un soldado abrió la puerta. Justo cuando estaba a punto de sacar su arma, oyó una voz. Esta zona es segura, nosotros nos encargaremos. Entiendo. Cuando la voz se desvaneció, unos pasos resonaron por la puerta y la voz volvió a hablar, debí entrar en esa habitación, Sane. ¿Te acuerdas de mí? Jason había estado monitoreando el hospital durante días, esperando que Sane apareciera para saber cuándo decidiría ir a la ciudad. La razón era simple, quería establecer una conexión diferente con la esperanza de cambiar el futuro. Así que, cuando vio a Sane entrar en la habitación de Rek, se acercó lo antes posible. ¿Jason? Sí, te recuerdo. Nos conocimos hace unos meses. ¿Qué haces aquí? Sane miró a Jason confundido. Su atuendo sugería autoridad. En ese momento, un grupo de civiles discutía con los soldados al final del pasillo. De repente, los soldados levantaron sus ametralladoras. Van. 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 Los civiles cayeron rápidamente, y el rostro de Sane se ensombreció al presenciar la escena. Miró a Jason y le preguntó, ¿sabes qué está pasando? Sane, no hay tiempo. Tienes que salir de aquí y evacuar con los demás inmediatamente. Capitán, los sujetos de prueba han sido seleccionados, informó González desde fuera de la sala. Jason, ¿estás con el ejército? Jason asintió levemente y explicó, más o menos. Trabajo para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Irlanda. Regresé hoy para recoger algunos sujetos para hacerles pruebas. ¿Qué le pasó a Rek? ¿Está infectado? No, le dispararon y ahora está en coma, aclaró Sane, disipando el malentendido de Jason. Enfermera, deme un informe sobre el estado de esta persona. En ese momento, la enfermera que ayudaba a Jason con los sujetos de prueba entró en la habitación. Se acercó a la cama, realizó un examen sencillo e informó. La lesión de Rek es grave y el lugar del disparo es relativamente frágil, lo que probablemente causó daños en los órganos internos cercanos. A juzgar por su estado actual, no debería despertar pronto. Al oír esto, Sane se pasó las manos por el cabello, luciendo extremadamente angustiado, y preguntó angustiado, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Luego agarró el brazo de Rek y gritó ansiosamente, Rek, hermano, despierta. Tenemos que irnos de inmediato. Jason rápidamente agarró la mano de Sane y detuvo su arrebato. Oye. Cálmate. Necesita descansar ahora.
Aunque lo despiertes, ¿qué vas a hacer con él? Bien, ¿y qué hago entonces? Lori y Carl siguen en casa esperando encontrar refugio en Atlanta. Tengo una idea. ¿Tienes una solución? Jason hizo una pausa antes de responder. Tengo cierta autoridad en el CDC. Puedo transportar a Rick en una ambulancia y reubicarlo, para que puedas regresar y evacuar a un refugio en Atlanta con las personas que acabas de mencionar. En el estado actual de Rick, no debería ser trasladado de forma imprudente, pero tenemos suficientes instalaciones médicas para atenderlo. Te contactaré cuando Rick despierte. ¿Qué te parece? Los ojos de Sane se iluminaron ante esas palabras. El plan parecía factible, pero luego preguntó, entonces, ¿por qué no podemos ir al CDC contigo? En la habitación donde yacía Rick, Jason miró a Sane y dijo, eso sería complicado porque, como sabes, el CDC tiene normas estrictas y mi autoridad no es tan importante. Puedo usar la poca autoridad que tengo para que Rick entre, pero si llevo a un grupo de personas al centro, es posible que ni siquiera a Rick se le permita entrar. ¿Entiendes? Inicialmente, Jason también esperaba llevar a Sane y a los demás directamente al CDC. Sin embargo, sin Sane, era muy improbable que el futuro grupo de Rick pudiera reunirse por completo. Por lo tanto, Sane tuvo que llevar a Lori y a los demás a Atlanta, como se había planeado originalmente. Una vez que todos estuvieran reunidos, Jason podría recuperarlos. Pero primero, necesitaba asegurar un punto fijo donde maximizara su autoridad, permitiéndole tomar decisiones sin consultar a un superior. Solo entonces la mayoría de la gente lo escucharía. Muy bien. Agradezco tu ayuda en estos momentos difíciles. Jason, muchísimas gracias. Sabía que eras una gran persona cuando detuviste a ese ladrón. Tras resolver este importante asunto, Sane se relajó considerablemente. Su tono era notablemente más tranquilo al extender la mano y palmear el hombro de Jason con agradecimiento. Jason le devolvió una mirada tranquilizadora y ordenó, rápido. Ayuda a la enfermera con la camilla, despejaremos el camino. Por cierto, no te preocupes por el exterior. Solo ayúdame a sacar a Rick y a los demás sujetos del hospital. Cuando Jason salió de la habitación, vio a 2 personas infectadas y advirtió, este lugar ya no es seguro. Salgamos de aquí inmediatamente. Sane observó a los soldados con uniformes tácticos negros y máscaras. Instintivamente, pensó que Jason ocupaba un puesto mucho más alto que un simple empleado del CDC. Para no quedarse atrás, Sane movió a su amigo en coma. Mientras avanzaban, Jason permaneció alerta, observando los pasillos y las habitaciones entreabiertas. Su arma estaba lista con naturalidad. Al oír un sonido a su izquierda, reaccionó con rapidez y disparó. Estallido. Con una puntería precisa, la bala atravesó la cabeza del caminante, esparciendo sangre mezclada con fragmentos de cerebro contra la pared. La persona infectada, con el cerebro destrozado, perdió el control de su cuerpo y se desplomó inmóvil en el suelo. La sangre seguía brotando de la herida, formando un charco y desprendiendo un fuerte olor. Como estos caminantes se habían transformado recientemente, su velocidad de movimiento y su tiempo de reacción eran mucho más rápidos de lo que Jason esperaba. Algunos son rápidos. Ten cuidado, advirtió. Al ver caer al infectado, la enfermera que acompañaba al grupo pareció perder todas sus fuerzas y se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente. No te detengas. Sigue adelante. Gritó Billy con voz grave. No mires a los lados, concéntrate solo en lo que está adelante, aconsejó Sane. Como policía, estaba más acostumbrado a ver este tipo de escenas, pero incluso él se sintió conmocionado por las acciones decisivas de quienes lo rodeaban. Jason observó todo esto con frialdad. Su espíritu permaneció intacto, sintiendo solo calma. Hacía tiempo que había aprendido que era una persona de sangre fría, resuelta en sus acciones para lograr sus objetivos. Fuera o no un caminante, no dudaría en actuar si eso significaba asegurar su supervivencia. Sigue adelante. No te detengas, ordenó Jason mientras reanudaba la marcha. Mientras Jason avanzaba, giró a la derecha y vio a unos caminantes a su izquierda. Dio 2 pasos hacia adelante y abrió fuego. Van. 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 Gracias al silenciador de su arma, el ruido se atenuó y se oyó menos. 2 infectados más cayeron al suelo, débiles. Sigamos adelante. Sin embargo, justo cuando Jason estaba a punto de darse la vuelta y continuar liderando el camino, un grupo de caminantes horribles emergió de un punto ciego que pocos habían notado. Cuidado con lo que hay detrás, gritó Sane alarmado, ignorando su tarea al ver acercarse el peligro. Pero Jason reaccionó más rápido. Giró bruscamente, extendió la pierna y pateó con fuerza el pecho de la primera figura que emergió de la habitación.
La patada inesperada hizo que el caminante perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Jason entonces lo pisó por la espalda, sacó su daga y le apuñaló la cabeza, quitándole la vida. Quienes habían servido como soldados y conocían a Jason consideraban natural su decisión. Sin embargo, para quienes no lo conocían bien, parecía a alguien sin compasión. Jason sacó la daga y observó a los demás caminantes que se acercaban. Sin esperar más, apuntó y disparó. Van. 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 Sane y la enfermera empezaron a empujar la camilla. Mientras tanto, John, Billy, Sam y los demás movían con cuidado a los sujetos de prueba desde atrás. Contacto, gritó Sam antes de abrir fuego contra los enemigos. El número de caminantes a su alrededor seguía aumentando, y parecía que los soldados habían abandonado la zona por alguna razón. Gire a la derecha, ordenó la enfermera con voz temblorosa. Siguiendo sus indicaciones, el grupo avanzó sano y salvo. Jason abrió el camino con confianza, eliminando a cualquier caminante que encontrara con un simple tiro en la cabeza. El camino se volvió intransitable y los caminantes se acercaron por detrás. Jason y su grupo se encontraron repentinamente rodeados de infectados. Derríbenlos con calma. Recuerden, tenemos la ventaja, ordenó Jason sin entrar en pánico mientras comenzaba a disparar. Van. 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 A medida que la situación se intensificaba, Jason y su grupo se detuvieron y comenzaron a despejar el camino. No les quedó más remedio que disparar, ya que la ruta estaba completamente bloqueada. Por la seguridad de todos, seguir adelante era demasiado arriesgado. Con los casquillos de bala cayendo al suelo, eliminaron a más de una docena de caminantes que emergían de habitaciones y pasillos a su alrededor. Después de un rato, el grupo continuó por el pasillo. Sane se sorprendió, pues al principio no veía a Jason como un líder. Tyler, nos estamos acercando a la salida, informó Jason por la radio. Al llegar a la puerta principal, Jason le indicó a Sane que esperara. Jason y otros dos se deshicieron de los caminantes que quedaban en la zona. Todo despejado. Vamos. Anunció Jason. Poco después se escuchó el rugido de un motor y apareció un camión especialmente preparado, que se detuvo frente al hospital. ¿Cómo estás? Tyler salió rápidamente y abrió la puerta trasera de la camioneta. ¿Todo bien? Jason no tuvo tiempo para conversar. Subió la camilla de Rec al camión modificado. Los sujetos de prueba también fueron asegurados con éxito. Jason entró brevemente al camión, luego se giró y le arrojó un objeto negro a Sane. Sane lo atrapó y vio que era un walkie-talkie. Comprendió la intención de Jason y también lo vio sacar una mochila y entregársela. Sane, nos comunicaremos por aquí. El canal está indicado en la parte de atrás. Asegúrate de no quedarte sin batería. En cuanto Rex se recupere y la situación en el CDC se estabilice, te contactaré. Entendido. Escucha, amigo, de verdad quiero agradecerte todo lo que has hecho. No sabría qué hacer sin tu ayuda. La mirada de Sane era sincera en ese momento. Estaba profundamente agradecido con Jason y también feliz por su buen amigo Rec, quien inesperadamente había encontrado un aliado tan valioso en estas circunstancias. No hace falta decir que, si quieres agradecerme, puedes invitarme a una bebida cuando Rex se recupere. Hay armas y municiones en la mochila, junto con una nota que detalla la situación y lo que se sabe hasta el momento. Buen viaje, amigo. Por favor, ayúdame a cuidar de Rec. No te preocupes. George condujo todo el camino de regreso al CDC, tomando un desvío porque el camino que llevaba a Arlanda estaba comenzando a bloquearse. Al observar a los sujetos de prueba preparados, Jason se aseguró de que estuvieran bien sujetos. Mientras tanto, el grupo en pleno comentaba todo lo que acababan de experimentar. Algo inimaginable está sucediendo. Poco después de separarse de Jason y salir del hospital, Sane recogió a Lori y Carl y habló brevemente sobre lo que había sucedido en el hospital del condado de King. Cuando Lori se dio cuenta de que alguien se había encargado de mantener a su esposo a salvo, agradeció a Dios por su suerte. No esperaba que una persona a la que su esposo y Sane apenas conocían le salvara la vida en un momento tan alarmante. Sane, cuando nos establezcamos, nunca olvidaremos este favor. Sí. Si no fuera por él, no sé qué habría hecho hoy, dijo Sane emocionado mientras conducía. Mamá, ¿está bien papá? Ese hombre llamado Jason es increíble. ¿Será algún tipo de soldado especial? El pequeño Carl no entendía ni la mitad de lo que había oído. Solo sabía que su padre había sido rescatado por un soldado y su escuadrón. Lo que más le importaba al niño inocente en ese momento era a qué ejército pertenecían los héroes que salvaban a la gente. Lori acarició con cariño el cabello de Carl, suspirando en secreto, pensando que su hijo era solo un niño, pero aún así, tenía que advertirle,
Carl, mamá tampoco lo sabe, pero recuerda que cuando nos encontremos con esa persona pronto, debemos darle las gracias, ¿de acuerdo? El pequeño Carl asintió vigorosamente. Vale, lo haré, mamá. Sí, lo harás, Carl. Sunny se inclinó hacia Carl, decidido a proteger al chico. En ese momento, después de hacer las maletas y subir al camión, se podía sentir una atmósfera bastante confortable. Lo que no sabían era que el área urbana de Irlanda ya se había convertido en un infierno en la tierra, y innumerables personas huían frenéticamente hacia las afueras de la ciudad. Esa misma noche, Sunny y los demás se quedaron varados en la carretera, contemplando la interminable fila de coches que tenían delante. Muchos incluso se subieron a los techos de sus vehículos, intentando ver mejor la situación. Lori sacó algunos trozos de pan de una mochila y se los entregó a Carl y Sunny, quienes discutieron su próximo plan mientras comían. En ese momento, Carl notó que una niña cerca de él estaba sentado, mirando fijamente el pan que tenía en la mano. El anhelo en sus ojos era tan intenso que incluso Carl, que era apenas un niño, pudo percibirlo. Entonces Carl partió un trozo de pan y se lo entregó casualmente a la niña. ¿Tienes hambre? Te daré un poco del mío, no puedo comer mucho. Me llamo Carl, ¿y el tuyo? La niña miró tímidamente el pan en la mano de Carl, lo tomó en silencio y luego volvió a mirar a su madre. En ese momento, la madre de la niña también escuchó las palabras de Carl y giró la cabeza. Al ver la escena, sonrió y le dijo a Carl, cariño, Sofía tiene comida, tú no tienes que comerla, gracias. Lori también se dio cuenta de esto, giró la cabeza para mirar a Carl y dijo suavemente, Carl, no molestes a los demás y come tranquilamente. No te preocupes, el niño es muy amable. Si no fuera por él, no me habría dado cuenta de que mi Sofía ya tenía hambre. Hola, me llamo Carol. Ellos son mi hija, Sofía, y mi esposo, Ed. Carol siempre hablaba en voz baja, como si estuviera acostumbrada a hablar así. Lori asintió cortésmente ante las palabras de Carol y presentó a Carl y Sunny. Entonces, ambas partes guardaron silencio, y cuando la situación empezó a sentirse incómoda, Carol volvió a hablar. ¿Vas a Irlanda a buscar refugio? ¿O vas a ver a unos familiares? Vamos a un refugio, no tenemos familiares allí. Lori negó levemente con la cabeza. Una expresión de desaliento cruzó su rostro al pensar de nuevo en su esposo. Carol notó que la expresión de Lori cambió, miró a Sunny como si sintiera algo y cambió de tema al azar. También vamos al refugio. Deberíamos reunir a más gente. Al fin y al cabo, nadie sabe qué pasa allí. Si tenemos más gente, muchas cosas serán más fáciles de manejar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lori sintió que las palabras de Carol tenían sentido, así que se giró para mirar a Sunny. Sunny también había escuchado las palabras de Carol, pensó en ello y luego habló. Carol, creo que tienes razón. Para ser sincero, soy policía del condado. Al escuchar las palabras del oficial de policía del condado, Carol apretó las manos con fuerza donde nadie pudiera verla, pero su expresión no cambió en absoluto y continuó escuchando atentamente las palabras de Sunny. Creo que podemos usar mi estatus para contactar con algunos colegas durante el proceso. Así, pase lo que pase en el futuro, será mucho mejor que afrontarlo solo. Tiene razón, es mejor actuar en grupo que estar separados. Con una sonrisa en el rostro, Carol saludó alegremente con la mano antes de indicar que iría a hablar con su esposo. Luego, se dio la vuelta y regresó al auto. Sunny, por su parte, revisó lo que Jason le había dado en la mochila y se sorprendió por lo que encontró dentro. Raciones militares, medicinas, municiones y varias pistolas, entre muchas otras cosas importantes. Jason estaba definitivamente bien preparado, y Sunny estaba agradecido de que hubiera estado dispuesto a ayudarlo. Ciudad de Atlanta, CDC. Después de muchas dificultades durante el viaje, Jason y su grupo finalmente llegaron al CDC, pero lo que vieron los preocupó. En ese momento, frente a la entrada principal del centro, había muchos cadáveres tendidos en el suelo, de izquierda a derecha. Había soldados muertos y algunos caminantes dispersos. Jason estaba preocupado de que algo hubiera sucedido dentro del CDC, por lo que abandonó la idea de limpiar el área y le dijo a George que condujera hasta el garaje trasero. ¿Cómo es posible que los soldados fueran aniquilados así? Tommy no podía creer lo que veía. Eran una unidad de avanzada, de infantería. Creo que tenían una infección interna que los comprometió, al igual que a los caminantes circundantes. Si las cosas han llegado a este punto, es hora de imaginar lo peor. Tyler sintió que se le enfriaban las manos, nunca pensó que la situación llegaría a este punto. No, parece que algo está pasando. Jason ignoró la conversación de su grupo y agarró la radio. ZZ. Edwin, ¿estás ahí? Jason esperó un rato,
pero no hubo respuesta. Se puso nervioso y ordenó a todos que estuvieran listos. En un instante, dejando a Rec al cuidado de Taylor por el momento, Jason y su grupo corrieron hacia el laboratorio central. Eliminen a los infectados de la zona. A Jason no le preocupaba el ruido de los disparos, ya que todos llevaban silenciadores. Entiendo. Todos se dispersaron y comenzaron a disparar con precisión a los caminantes que se acercaban lentamente. Van. 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 John, Sam y los demás empezaron a eliminar a los caminantes. Todos sabían que algo había pasado en el CDC. Justo cuando Jason estaba a punto de ingresar su identificación para acceder a la parte interior del centro, la radio en su pecho crepitó. ZZ. Jason. ZZ, ¿puedes oírme? ZZ. ¿Candes? ¿Dónde estás? Estoy en el cuarto piso. ZZ. Ten cuidado, hay gente. ZZ. Las palabras de Candes rápidamente pintaron una escena en la mente de Jason, y sin dudarlo, pasó su tarjeta de identificación. Cuando se abrió la puerta, la radio volvió a sonar y Candes dijo, en el cuarto piso y en el sótano hay personas infectadas con el virus. Ahora que su peor temor se había confirmado, Jason se volvió hacia su grupo y gritó, muévanse. Hay un brote dentro y hay gente infectada. Necesitamos despejar la zona y asegurar a los sobrevivientes. Jason no sabía cómo el virus pudo haberse propagado dentro del CDC, pero a juzgar por las personas que no estaban allí antes, asumió que la infantería de alguna manera había permitido la entrada de civiles. Pero no era momento de darle vueltas a eso. Jason estaba ansioso por salvar a Candes. Todos se movieron en silencio, pero sus expresiones se tornaron sombrías. Después de todo, este centro de investigación era demasiado importante. El CDC no era demasiado pequeño, pero tampoco demasiado grande. Jason entró a las instalaciones con su equipo y tomó el ascensor inmediatamente. Enciendan sus linternas. Ordenó Jason con voz grave. Esto no pinta bien, murmuró Tommy preocupado. Permanezcan todos alerta. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Esta vez, Jason decidió no usar un arma de largo alcance. En cambio, sacó un cuchillo de su cintura en silencio y aminoró el paso. Tommy, lleva a la mitad del equipo por el otro pasillo y despeja el área. Entendido. Tommy tomó a 2 personas y se dirigió en otra dirección. Mientras caminaba lentamente mientras observaba sus alrededores, Jason escuchó el gruñido distintivo de los caminantes, resonando como si estuvieran deambulando por el cuarto piso. Había manchas de sangre en las paredes entre los pasillos. En la esquina de un pasillo, un cadáver yacía inmóvil. A juzgar por la ropa, parecía ser un civil. Esta persona había recibido múltiples disparos en la cabeza y el pecho. El tirador no debía ser muy hábil, ya que necesitaba varios disparos para asestar un golpe mortal. En ese momento, Jason confirmó su sospecha, efectivamente civiles del exterior habían ingresado al CDC. Jason y los demás solo miraron brevemente antes de seguir adelante. Finalmente, se encontraron con 2 caminantes cerca de la salida de una escalera en el cuarto piso. SHHH. Jason les indicó a todos que guardaran silencio y rápidamente se movió detrás de los caminantes. Grieta. La daga en su mano atravesó con precisión la nuca del primer caminante y la sangre salpicó los costados. Antes de que el segundo pudiera reaccionar, Jason la eliminó rápidamente. Tras limpiar la daga en la ropa del caminante, Jason abrió la puerta de la escalera y echó un vistazo al interior. No había caminantes en el pasillo. Parece que están todos en la puerta de la cámara frigorífica, susurró Jason. Entonces, Billy se adelantó para guiarlos. Están todos aquí, jefe. Billy y John se apartaron a los lados del pasillo y apuntaron con sus rifles de asalto. Jason también tenía su rifle listo y se arrodilló. Mirando hacia la puerta de la cámara frigorífica al final del pasillo, había no menos de 10 caminantes apiñados a su alrededor, todos aparentemente tratando de entrar. Toc, toc, toc. Al ver a todos esos caminantes, Jason usó el cañón de su rifle de asalto para golpear una tubería metálica, atrayendo al instante la atención de los caminantes. Cuando se giraron y vieron 3 siluetas apuntándolos con linternas, comenzaron a moverse en su dirección. Esto era justo lo que Jason y su equipo necesitaban en ese momento. En cuanto los caminantes se alejaron de la puerta, Jason y su grupo pudieron eliminarlos fácilmente. Una vez que los caminantes estuvieron lejos de la puerta, Jason, que había mantenido su posición todo el tiempo, dio la orden, ahora, abran fuego. Van. 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 Billy y John dispararon a los caminantes con rapidez y precisión en la cabeza. Sus disparos fueron firmes y las balas atravesaron sus cráneos.
La sangre salpicó el pasillo y, en cuestión de segundos, todos los caminantes fueron eliminados con precisión. Informe a los demás que el área ha sido despejada. Billy asintió y agarró la radio. Hola, Sam, Tommy, ¿cómo están? ZZ. Todo está bien. Acabamos con 2 caminantes y no parece haber más rastros. Registrad cada rincón a fondo. No podemos dejar ni un solo con vida. Toc, toc. Jason tocó la puerta de la cámara frigorífica y gritó, salgan. Ya nos hemos ocupado de los infectados en esta zona. ZZ. Jason, ¿eres tú el que está afuera? Sí, ahora es seguro. Hacer clic. La puerta de la cámara frigorífica se abrió lentamente y desde adentro se escuchó la voz temblorosa de Candace. ¿Están todos muertos? Puede salir. Se acabó. Cuando los que estaban dentro del almacén supieron que era seguro, finalmente dejaron de dudar y salieron corriendo, todos presas del pánico. Sus cuerpos estaban cubiertos de una niebla blanca, y sus cabellos, ojos y cejas estaban cubiertos de blanco por las capas de hielo que se habían formado. Jason y los demás los miraron con una sonrisa irónica. Revisaron el estado de todos, pero Jason no vio a Edwin y preguntó. Candace, ¿dónde está Edwin? Candace se abrazó y se frotó rápidamente las manos, intentando que la sangre volviera a fluir. Al oír la pregunta de Jason, intentó explicarlo con claridad, él. Edwin. Cuando la infección se propagó, nos separamos. Él llamó la atención de los infectados. Edwin podría estar en peligro. Tras decir unas palabras, Candace no pudo contener las lágrimas. Marta, otra investigadora a su lado, la abrazó rápidamente y le explicó, muchos de los infectados nos persiguieron hasta aquí, y Edwin sugirió que nos escondiéramos en la cámara frigorífica. Tras una breve pausa, Marta continuó, los infectados se sintieron atraídos por Edwin, pero inesperadamente, cuando cerramos la puerta de la cámara frigorífica, el ruido trajo de vuelta a muchos de los monstruos y nosotros también quedamos atrapados. Al oír esto, Jason supo que debían rescatar a Jenner de inmediato. Se giró hacia la persona que tenía delante y le dijo. Billy, quédate con ellos y asegúrate de que estén a salvo. Jason miró a John y dijo, vamos. Necesitamos encontrar al Dr. Edwin. Billy asintió con seriedad y dijo, no te preocupes. Yo me encargaré de este lugar. Tras la partida de Jason y John, los investigadores no se trasladaron inmediatamente a un lugar más seguro. En cambio, comenzaron a revisar los cadáveres circundantes, y pronto, uno de ellos exclamó. Dios mío. ¿Se dieron cuenta? A estos infectados los mataron de un tiro en la cabeza. ¿Alguien compartió esa información con los agentes? Dios mío, no me asustes así. ¿Cómo puedes gritar así en una situación como esta? Billy agarró su arma con fuerza, pensando que un caminante se había levantado. Después de calmarse, Billy explicó, bueno, Jason nos dijo que mientras les disparemos en el cerebro, podemos eliminar a cualquier ser vivo, esté infectado o no. Al oír esto, todos miraron los cuerpos y se dieron cuenta de que no había heridas en ningún otro lugar. Se llevaron una grata sorpresa. Candace dijo de repente, no me sorprende. Todo el personal de seguridad que se unió a nosotros en el último minuto son soldados. Deberíamos estar agradecidos por su capacidad. Recolectemos tantas muestras como sea posible. Siguen siendo valiosas. Los ojos de Billy se abrieron de par en par mientras observaba a los investigadores mover los cadáveres como si estuvieran manipulando caramelos, clasificándolos del mejor al peor. Esto es inquietante. Me da escalofríos. Bajo la supervisión de Billy, todos trabajaron juntos para cargar los cuerpos, pero aún susurraban entre ellos. Al darse cuenta de que los guardias desaparecidos durante días eran soldados, los investigadores se sintieron seguros. Contar con gente tan capacitada cerca era sin duda tranquilizador. Tommy, tenemos que encontrar a un científico muy valioso. Mientras Jason y John corrían por los pasillos, él informó por la radio. Entendido. Nos moveremos rápido. Bajo las órdenes de Jason, todos registraron la zona rápidamente. Aunque Jason y John corrieron por los pasillos, enseguida descubrieron la ruta de escape de Edwin. Se veían huellas de caminantes en las paredes y el suelo. Al pasar de un pasillo a otro, finalmente oyeron el sonido de los caminantes. Acabemos con ellos. Jason agarró su rifle de asalto y, al doblar la esquina, dispararon. Van. 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 Bajo la lluvia de balas, los caminantes que iban delante cayeron en filas. Los infectados restantes se dieron la vuelta al oír los disparos y cambiaron de dirección. Mientras se acercaban a Jason y John, se desató otra ráfaga de disparos contra los infectados.
Pero los disparos eran claramente audibles, lo que significa que el arma que los producía no tenía supresor. Los disparos se prolongaron durante casi 2 minutos, deteniéndose solo brevemente durante la recarga. Jason y John avanzaron con cuidado, disparando a cualquier infectado restante mientras se movían a lo largo de las paredes. Edwin. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Todo despejado. ¿Puedes salir? Se oyó un sonido sordo, seguido de una exclamación dentro de la habitación. Luego se oyó el ruido de mesas y sillas moviéndose. Tras un largo momento, Edwin por fin abrió la puerta, agarrándose la cabeza. Tenía la ropa sucia y aún llevaba un M4A1 colgado del hombro. Jason y John se quedaron sin palabras por un momento. Miraron el arma que portaba Edwin y preguntaron. ¿Tenías un arma? ¿Por qué huías? Si no hubiéramos regresado, ¿planeabas quedarte atrapado aquí sin nada más que eso? Incluso con una pistola, podrías haber acabado con estos infectados. John le sonrió al científico, claramente bromeando, y añadió, tendré que enseñarte a disparar. Eres demasiado valioso para dejar que estos sacos de carne muerta te eliminen. Edwin parecía avergonzado. Se rascó la cabeza y balbuceó, yo no sé disparar. Ninguno de nosotros sabe. Disparamos más de una docena de tiros en la escalera solo para derribar a uno. Me gasté muchísimas revistas antes de que llegaras, pero, la verdad, me alegro de haber disparado un arma. El retroceso, la adrenalina, me dieron más adrenalina de la que necesitaba. Jason estaba demasiado cansado para responder. En ese momento, Edwin de repente pareció recordar algo y agarró el brazo de Jason. Su tono rápidamente cambió al pánico. Al mismo tiempo Jason, que acababa de calmarse, volvió a estar alerta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? John empezó a sudar frío al ver la expresión de horror de Edwin y no pudo evitar preguntar qué estaba pasando. Habla ahora. Presa del pánico, Edwin agarró a Jason y corrió en la dirección de donde habían venido, sin explicar adecuadamente lo que estaba pasando. Candace y los investigadores restantes que estaban en el centro cuando estalló la infección se escondieron en la cámara frigorífica. No pude atraer la atención de todos los infectados, la mitad se dio la vuelta cuando intenté distraerlos. Rápido, tenemos que salvarlos. Espera. No hay de qué preocuparse. Todos están a salvo ahora mismo. Edwin, que sudaba profusamente, se detuvo y entonces una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Mientras otros agentes revisaban cada rincón de las instalaciones, caminaron hacia los investigadores sobrevivientes. En el camino, Jason agarró la radio y se comunicó con los demás, tenían que dar luz verde a los agentes que estaban afuera despejando el estacionamiento para que pudieran entrar. Al llegar a la cámara frigorífica, Candace fue la primera en ver a Edwin acercarse y corrió a abrazarlo. Los demás sonrieron al observarlos y luego, uno por uno, se acercaron para abrazarlo tras separarse. Esta conmovedora escena no afectó a Jason, quien estaba ocupado comunicándose con sus agentes. Esta vez, habían regresado más personas de las que se registraron originalmente en el CDC, pero en ese momento, no importaba. Al final del día, todos sus agentes ingresarían al CDC, algunos de sus familiares se unirían a ellos y, cuando surgiera la oportunidad, los recursos más esenciales se reubicarían mucho más cerca de ellos. Yo me encargaré de contar las armas, dijo Tommy, quien blandía un hacha enorme. Asintió ante las instrucciones que le dieron. Al ver que todos habían terminado de saludar, Jason le preguntó directamente a Edwin, muy bien, dime qué pasó aquí. ¿No te ordené específicamente que no abrieras la puerta cuando no estuviéramos aquí? Su seguridad es crucial. No pueden correr ese riesgo a menos que haya alguien que garantice la seguridad dentro del centro, dijo Tommy con seriedad. Edwin sonrió con ironía. ¿Acaso sus esfuerzos no habían sido suficientes para demostrar que podía mantener este lugar a salvo? La visión de caminantes devorando gente había dejado un miedo persistente en todos. Quienes habían visto la muerte pasar ante sus ojos en cuestión de segundos definitivamente no volverían a correr semejante riesgo. Esa fue la única ventaja de haber sobrevivido a esta catástrofe. No tuvo nada que ver con Edwin. Yo fui quien abrió la puerta, interrumpió Candace, disculpándose con todos. Lo siento mucho. Si no fuera por mi error, esto no habría sucedido y no habría puesto en riesgo nuestro futuro. No, tomaste una decisión con la que todos estuvimos de acuerdo. Nadie podría haber predicho que esto sucedería. Después de escuchar la explicación de Marta, Jason se dio cuenta de que un grupo de personas había llegado al CDC en busca de ayuda justo cuando una unidad de infantería del ejército estaba luchando contra los caminantes. En ese momento, Candace decidió tomar acción y dejarlos entrar. Lo que no esperaba era que todo el grupo terminara en conflicto mucho después de que se abriera la puerta,
y no todos ingresaron al centro inmediatamente. El conflicto parecía surgir de diferentes opiniones dentro del grupo, algunos querían tomar el control del lugar, mientras que otros preferían no hacer nada más que esperar. Las dos facciones comenzaron a atacarse mutuamente. Quienes querían tomar el control del CDC fueron bloqueados afuera y atacados por caminantes. Edwin y los demás lograron cerrar la puerta principal, pero muchos de los que habían entrado ya habían muerto, y otros resultaron gravemente heridos en las zonas donde recibieron las picaduras. Los pocos ilesos también se infectaron poco después, una vez que los muertos empezaron a revivir. Más tarde, las imágenes de seguridad revelaron que muchas de las personas que estaban afuera no se habían movido. Al intentar revisar por otra entrada, lejos de la de los infectados que habían entrado, ambas áreas, llenas de peatones, se vieron comprometidas y se desató el caos. Presas del pánico, todos huyeron a la cámara frigorífica, la zona más aislada donde podían sobrevivir sin infectarse. La gente puede ser peligrosa. No, esto es completamente culpa suya, y algunos de los investigadores que murieron aquí lo hicieron por su decisión de salvar a otros, lo cual al final no condujo a nada. Jason estaba furioso. ¿Dónde estaba el instinto de supervivencia de esta gente? Lo habían sacrificado todo por personas que no podían ser salvadas. ¿Había influido Jason en esa decisión? No lo sabía, pero de ahora en adelante, asumiría la responsabilidad de tomar las decisiones que podrían afectar la vida de todos. Todo el grupo lamentó lo sucedido al llegar al salón principal. Justo cuando estaban a punto de empezar a limpiar el área, se escuchó un ruido afuera. Un grupo miró inmediatamente por la ventana, solo para ver un escuadrón de helicópteros volando no muy lejos del cielo y una fuerza fuertemente armada acercándose lentamente por la carretera principal que conduce directamente al CDC. ¿Para qué están estas tropas aquí? Los investigadores se quedaron junto a la ventana, mirando hacia afuera con emoción. Parece que los soldados de afuera eran solo un escuadrón de reconocimiento. Parece que el grupo principal ya ha llegado. Mientras observaba, Jason se dio cuenta de lo que sucedería a continuación. Sabía perfectamente que estas tropas estaban allí para establecer una base temporal fuera del CDC, evaluar el estado de los sobrevivientes y asegurar la zona. En cuanto a lo que vino después, probablemente había un plan de traslado relevante, pero ese campamento temporal finalmente fue invadido por una ola masiva de caminantes. Jason se quedó perplejo al ver todos los cadáveres y algunos de los cuerpos de los soldados fuera del CDC. Al principio, pensó que los soldados habían llegado mucho antes, pero nunca imaginó que lo hicieran tan pronto después de que él llegara al CDC. Pensando en el futuro, Jason no le dio demasiadas vueltas. Ahora mismo, su prioridad era inspeccionar a fondo el lugar y garantizar la seguridad dentro del centro. Poco después, Tyler regresó al laboratorio con una enfermera, mientras empujaba una cama de emergencia. Rick estaba acostado en la cama. Los demás también trajeron los cuerpos que servirían como sujetos de experimentación. Estos sujetos fueron debidamente inmovilizados y trasladados al laboratorio. Se preparó una habitación, la enfermera cambió la medicación de Rick y luego se fue. Los Jenner caminaron hacia ellos y Jason les explicó antes de que pudieran preguntar. Este es un amigo mío. Le dispararon hace medio mes durante un tiroteo con delincuentes. Actualmente está en coma y, según la enfermera, no presenta síntomas. Yo lo cuidaré, no hay de qué preocuparse. Los Jenner intercambiaron miradas. No tenían mucho que decir, después de todo, ellos mismos habían puesto en riesgo el centro hacía poco, así que solo podían expresar sus pensamientos. Bueno, ahora que las normas de los CDC son inútiles, supongo que son buenas noticias para tu amigo. Pero necesitará un análisis de sangre. No hay problema, puedes hacerlo lo antes posible. Unas horas más tarde, Jason salió de la habitación, seguido por los científicos, los Jenner. Bien, todos, descansemos temprano hoy. Ustedes también están cansados. Vayan a darse un baño caliente, descansen y mañana continuaremos con nuestra investigación. Después de decir eso, Candace despidió a todo el personal que había estado trabajando en la limpieza. Durante todo este tiempo, Jason había estado revisando cada rincón del CDC con su grupo, buscando a cualquier caminante que se hubiera extraviado. No podía dormir sin recorrer cada rincón del lugar al menos 3 veces. Aunque muchos estaban exhaustos a estas alturas, seguían ocupados con su trabajo, lo que les hacía algo reacios a marcharse. Muchos permanecieron frente a los microscopios, sin mostrar intención alguna de descansar. Basta por hoy. Escuchen a Candace y descansen un poco. Este día ha estado lleno de emociones fuertes, dijo Jason con una leve sonrisa, al ver el esfuerzo que todos hacían para encontrar nuevas pistas sobre el virus.
Cuando llegó a este lugar y lo exploró, notó que la sala de investigación había sido trasladada del piso superior al nivel subterráneo, y la electricidad había sido cortada en los pisos superiores, dejando solo las áreas inferiores alimentadas. Rick también había sido trasladado por Jason a una habitación subterránea. Hasta ahora, casi todos los arreglos iniciales de Jason estaban listos, y el siguiente paso era esperar a que Rick despertara. Jason salió de la habitación de Rick y caminó hacia la escalera. En la puerta, se topó con los Jenner. Los tres llegaron a una ventana del primer piso, contemplando Atlanta a lo lejos, donde una tenue luz se filtraba entre los edificios de la ciudad. Candace fue la primera en hablar. Miró por la ventana y murmuró, ¿es este el fin del mundo? Edwin envolvió su brazo alrededor de los hombros de su esposa, acompañándola en silencio. Jason no pensó mucho en ello y dijo, no me importa si este es el fin del mundo. Si lo es, le traeremos esperanza. Mientras estemos vivos, podremos reconstruir. De repente, enormes explosiones de llamas estallaron una tras otra en la lejana ciudad de Atlanta, iluminando instantáneamente el cielo que antes estaba oscuro. Los edificios a lo lejos se convirtieron en siluetas fantasmales contra el fondo de las llamas y fueron gradualmente absorbidos por las explosiones. Aparecieron más bolas de fuego. La ciudad explotó, convirtiéndose rápidamente en un mar de fuego. ¿Están abandonando a los supervivientes? Están locos. Edwin apretó inconscientemente a Candace. Sintiendo la inquietud de su esposo, Candace extendió la mano y la tomó. Jason mantuvo la calma y habló con naturalidad, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. En ese momento, la radio en su pecho comenzó a emitir sonidos. ZZ. Jason, ¿me oyes? Soy Sane. ¿Lo has visto? Atlanta está acabada. Ahora no tenemos forma de llegar a un refugio seguro. ZZ. Jason, ¿me oyes? Cambio. Los Jenner se sobresaltaron por el sonido repentino, pero se sintieron aliviados cuando se dieron cuenta de que provenía del walkie-talkie de Jason. Jason contestó la radio y respondió, entendido, soy Jason. Tengo muchas cosas que atender y no puedo irme ahora mismo. Te sugiero que busques un lugar lejos de la ciudad, no muy lejos de las afueras, y que te quedes allí un tiempo. Iré a buscarte en cuanto pueda. Cambio. ZZ. Lo entiendo, amigo. Me alegro de que estés bien. Considerando que Sane había cuidado bien de la familia de Rick al principio del fin del mundo, Jason estaba tranquilo y no le preocupaba en absoluto que le sucediera nada durante ese tiempo. Siendo honesto, tenía demasiados problemas que resolver como para preocuparse por los demás. Si no los resolvía pronto, no podría pensar más allá de los días venideros. La mayoría de quienes se sintieron aliviados al ver a los militares afuera no tenían ni idea, muy pocos eran realmente conscientes de que esto era solo el comienzo. Por eso Jason tuvo que asegurar un camino sólido para alcanzar objetivos óptimos en el futuro. Había tanta gente que necesitaba ser salvada que prefería no pensar en ello. Quienes se cruzaran en su camino tendrían la oportunidad de ser tomados bajo su cuidado, y si representaban una amenaza, no tendrían un buen fin. Mientras Jason pensaba en el futuro, escuchó nuevamente el zumbido de su radio y se escuchó una voz de mujer que sonaba preocupada. Hola, Jason. Me llamo Lori. Soy la esposa de Rick. ¿Cómo está mi esposo? Jason suspiró con preocupación y respondió, está bien. Lo he puesto en un lugar seguro y estará bajo observación. No te preocupes. ZZ. Gracias, Jason, yo. La voz de Lori tembló levemente, incapaz de controlar la oleada de emoción que sintió al saber que el hombre que amaba estaba sano y salvo. Hizo una pausa antes de que el intercomunicador volviera a sonar. ZZ. Soy Sane, Jason. Encontraré un lugar seguro lo antes posible. Seguiremos en contacto. Cambio. ZZ. Entendido. Revisa la bolsa que te di con cuidado y cuida tu seguridad. Mi equipo y yo te recogeremos en cuanto la situación esté bajo control por mi parte. ZZ. Tú también, amigo. Cambio. Tras guardar el walkie-talkie, Jason no les explicó mucho a los Jenner. Simplemente dijo que estas personas también eran sus amigos. Parece que ni siquiera estás acostumbrado a que te den las gracias. Muestras una expresión solitaria cada vez que eso sucede, dijo Candace sin mirar a Jason. Yo tampoco sé mucho de afectos cercanos. Es normal, habló Edwin, intentando conectar con aquel hombre al que le debía algo más que palabras de agradecimiento. Ja, ja, ja. Jason rió entre dientes. Siendo sincero, cada vez que oía hablar de amor y cariño, sentía un vacío en el pecho, como si esos sentimientos no pudieran existir en él.
Esto era normal para los soldados de las fuerzas especiales. Los entrenaban para todo tipo de situaciones, lo que aumentaba su agresividad. Debían ser asesinos efectivos, brutales y expertos, y solo sabían cómo quitar vidas de la mejor manera posible. Tal vez eso fue lo que impidió que Jason fuera expresivo, había estado tan ocupado que nunca había pensado en su desarrollo emocional. No hay tiempo para eso. Cuando moriremos y hasta dónde llegaremos, pensó Jason, sin darle mucha importancia a esos sentimientos. En ese preciso instante, a las afueras de Atlanta, en una carretera a cierta distancia de la ciudad, una caravana se alejaba lentamente. Dale Horvath iba al volante de una autocaravana, con los ojos bien abiertos mientras miraba por el retrovisor. La enorme bola de fuego de hacía un momento le había encogido las pupilas y un sudor frío le corría por la frente. En todos sus años, nunca había presenciado una escena como la que acababa de ocurrir. Oh Dios mío, ¿cómo pudieron hacer eso? Auge. Conducir distraído suele tener consecuencias, sobre todo al seguir a otro coche. La autocaravana de Dale chocó contra el vehículo que iba delante. Fue un milagro que no fuera demasiado rápido. Del coche delantero salieron dos mujeres jóvenes, Andrea y Amy. Sin embargo, Dale Horvath ni siquiera se dio cuenta. Miraba por la ventana hacia la ciudad. Debido a la conmoción, las dos hermanas no prestaron atención a los daños en su vehículo. En cambio, estaban absortas en las enormes explosiones que estallaban en el centro de Atlanta. La impactante escena hizo que innumerables personas salieran de sus coches y contemplaran la ciudad de Atlanta en llamas tras ellos. La bola de fuego había envuelto no solo gran parte de la ciudad, sino también las casas de innumerables personas. Sin embargo, sin que nadie se diera cuenta, las explosiones no solo ocurrían en Atlanta, sino en todo el país, en ciudades como Nueva York, Nebraska, Chicago y muchas más. Media hora después de que cesara el bombardeo, los vehículos en la carretera principal que conducía a Atlanta se detuvieron por completo. Algunos comenzaron a empacar sus pertenencias, planeando irse a pie debido al tráfico, mientras que otros se reunieron para discutir su próximo destino. Cerca de la casa rodante de Dale Horvath, se había reunido un grupo de personas, entre ellas Dale, Andrea, Amy, un hombre asiático, un hombre negro corpulento, una mujer negra, dos hombres que parecían motociclistas y una familia de 4. Originalmente, era solo Dale hablando con las dos hermanas y algunas otras personas cercanas, pero sin que nadie lo supiera, más personas se unieron a ellos. Dale seguía sumido en sus pensamientos. Una vez que la multitud se reunió, pareció haber encontrado una salida. Sus ojos estaban abiertos como campanillas de cobre, y la barba en la comisura de su boca temblaba al hablar. Este incidente fue absolutamente innecesario. Déjenme decirles, si la situación no estuviera ya perdida, los militares nunca habrían lanzado bombas incendiarias sobre la ciudad. Esto es tan inmoral. ¿Dónde están nuestros derechos humanos? ¿Por qué destruyeron nuestra ciudad? Malditos derechos humanos, viejo. No les importan tus malditos derechos humanos. Lo que les importa es si pueden salvar el mañana, los intereses de los ricos. ¿Entiendes? El mayor de los dos hombres con aspecto de motociclista estaba lleno de palabras groseras, lo que hizo que las personas que lo rodeaban fruncieran el ceño con disgusto y se alejaran. ¿Podrías mostrarme un poco de respeto, por Dios? Andrea se paró junto a Dale y le habló con cierto reproche. Merle Dixon sonrió con malicia y, con una sonrisa desquiciada, dijo, «Ay, cariño, te escucharé». ¿Sabes por qué? Porque eres hermosa. Me gustan las mujeres hermosas. ¿A quién no le gustan las mujeres hermosas? Hasta el anciano a tu lado quedaría encantado con una cara bonita. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Andrea, que inmediatamente se transformó en una expresión de disgusto al darse la vuelta. Amy estuvo a punto de decir algo, pero Andrea la agarró del brazo y la silenció. Al ver la expresión de su hermana, que la instaba a no causar problemas, Amy se mordió la lengua, aunque su rostro estaba lleno de ira. Dale estaba igualmente atónito, sus ojos se abrieron aún más mientras miraba a Merle con sorpresa. Merle no dijo nada, solo hizo una mueca extraña. Pero Daryl, de pie detrás de él, habló de repente. Me dan igual las tonterías que dices. ¿Acaso nadie aquí quiere hablar de esos malditos no muertos que vagan por las calles? En mi opinión, esa gente ya está muerta, así que ¿por qué siguen por ahí intentando comerse a la gente? Después de decir eso, Daryl señaló, ¿hay alguien aquí a quien realmente le importe eso? Al oír esto, el muchacho asiático entre la multitud tartamudeó mientras hablaba de lo que había visto y oído. Hablando de eso, en los últimos días me he topado con ese tipo de no muertos. Parecen incapaces de morir. Vi a soldados dispararles decenas de veces, pero aún así seguían en pie.
Incluso se les habían caído algunos órganos internos, pero aún podían moverse libremente. ¿Dijiste que viste estas cosas el otro día? ¿Verdad, Lan? El hombre negro de aspecto corpulento que estaba a su lado también habló. Sí, para ser preciso, sí. Escuché ese rugido, exactamente el mismo. En una casa residencial mucho antes de que todo esto empezara. Es un caos total en la ciudad ahora mismo. Solo espero que el ejército venga pronto a rescatarnos, dijo el hombre apodado T-Dog. No cuentes con eso, Theodore. ¿No has visto cuánto han perdido los militares? Están indefensos. Si no, ¿por qué habrían bombardeado la ciudad? La mujer negra que estaba junto a T-Dog también habló, y todos la oyeron continuar. Trabajo en el departamento de urbanismo de la ciudad. Un método como este, que destruye por completo una ciudad, solo se utiliza como último recurso. Haki, dices que no tiene sentido ir a otra ciudad. Glenn comprendía perfectamente el significado de las palabras de Haki. Haki guardó silencio un momento antes de asentir. Básicamente, sí. Bien, hablemos sobre qué hacer a continuación. Me llamo Morales, y esta es mi esposa, mi hijo y mi hija. Creo que, en lugar de preocuparnos por esto, primero deberíamos hablar sobre cómo afrontar la situación actual. ¿Qué opinan?, dijo el hombre junto a su familia de 4. Ja, ja, ja. ¿Cómo lidiar con esto? Te lo diré. Esos cabrones del gobierno pueden irse al infierno. Mi hermano y yo nacimos para este mundo. Podemos cazar y sobrevivir en la naturaleza. Mientras todos nos escuchen, los protegeremos. ¿Qué opinan? Mientras Moro Dexen decía esto, encendió un cigarrillo. Con el humo saliendo de su boca, soltó algunas tonterías más y luego miró a Andrea con una sonrisa lasciva, arqueando las cejas, haciéndola estremecer. Justo cuando estaban a punto de darse la vuelta e irse, de repente oyeron una voz masculina profunda detrás de ellos. No lo creo, y estoy seguro de que los demás tampoco creen que sea una buena idea. Detrás de Andrea estaba un hombre alto y blanco que miraba a todos con una mirada tranquila. Antes de que alguien pudiera preguntar, el recién llegado habló primero. Hola, me llamo Shane Walsh. Soy policía del condado de King, un suburbio de Atlanta. Acabo de escuchar su conversación y me disculpo. Pero tengo mucha más información y tengo que ir a un lugar. No sé si le interesaría. Después de que Jason le mencionó la maleta a Sane, Sane encontró muchas cosas interesantes a las que inicialmente no les había prestado atención. Sane es un policía. Debe saber algo que nosotros no. Escuchen todo lo que dice, solo así nos salvaremos. Los susurros de varias personas llamaron la atención de los que estaban cerca, todos tratando de escuchar lo que Sane estaba a punto de decir. Lo siento mucho. Estoy aquí como un simple civil más y no tengo ni idea de lo que está pasando ni de lo que pasará en el futuro. Pero puedo decir que tengo más información que la mayoría y no descarto la posibilidad de que alguien venga en nuestra ayuda si nos mantenemos unidos. En cuanto todos lo oyeron, sintieron como si sus palabras hubieran iluminado el abismo al que se estaban adentrando. Sane aprovechó el momento para formar un grupo fuerte que pudiera ayudar a mantener a salvo a la familia de su amigo. Soy víctima de este incidente, igual que todos ustedes. Mi ciudad era un caos hace unos días cuando salí en busca de refugio. Ahora mismo, mi única prioridad es la seguridad de un compañero de trabajo. Pero eso no significa que no comprenda la situación de los demás. Ahora mismo, quizás se pregunten quién está a cargo de la seguridad pública. Aunque abandoné mi puesto como uno de los últimos oficiales, aún conservo mi placa y actualmente tengo contacto directo con un miembro del CDC. Sane no era egoísta. Aunque sabía que la seguridad podría verse comprometida si alguien del grupo se infectaba, estaba dispuesto a correr ese riesgo, considerando las ventajas de un grupo grande. Sé usar armas de fuego y, mientras pueda, te ayudaré a mantenerte a salvo hasta que todo esto pase. En nuestra situación actual, lo peor que podemos hacer es actuar solos. Solo uniendo fuerzas podremos formar un grupo, trabajar juntos, encontrar un refugio temporal y esperar a que mi amigo se ponga en contacto conmigo. Las palabras de Sane fueron bien recibidas por la mayoría de los presentes. Al enterarse de que tenía un contacto en el gobierno, todos decidieron seguirlo. Oficial Sane, tiene razón, pero quiero preguntarle algo, ¿tiene algún lugar que pueda servir como refugio temporal? Morales estaba más preocupado por cuestiones prácticas. Como muchos allí, su prioridad era la seguridad de su familia por encima de todo. Al ver que era solo una pregunta sencilla, Sane sintió que era una gran oportunidad. Continuó hablando para tranquilizar a todos. Conozco un buen lugar. Está cerca de una cantera abandonada desde hace muchos años. La infraestructura ha sido demolida, lo que la hace inaccesible, y muy poca gente va allí.
Tras decir esto, Sane les mostró un mapa con la ruta marcada. Este había sido preparado especialmente por Jason, quien había previsto que algo así pudiera ocurrir. Todos miraron el mapa y acordaron seguir este plan primero. Andrea fue la primera en levantar la mano y dijo, vamos. Tenemos que irnos. Es mejor que estar varados en este camino. Glenn también habló con seriedad. Yo también iré. Solo tengo comida para un día más. No puedo quedarme aquí esperando una ayuda que nunca llegará. Sí, pero necesitamos hablarlo de antemano para encontrar un lugar verdaderamente seguro donde establecernos, añadió Dale, uniéndose a la conversación y expresando su acuerdo. Cada vez más personas levantaron la mano en señal de aprobación y pronto el resto siguió su ejemplo. Bien, ahora que tenemos claro el plan, volvamos a nuestros vehículos y preparémonos. Nos vemos al final del camino cuando estemos listos, indicó Sane. Luego se volvió hacia Dale y añadió, Dale, que alguien viaje en tu autocaravana para que podamos conducir con la menor cantidad de vehículos posible. Sane tocó el costado del auto de Andrea y continuó hablando con Dale mientras señalaba el mapa. En algún momento, toma este tramo de la carretera. Hay una intersección unos cientos de metros más adelante, cambia al carril de reversa y luego dirígete al oeste. Te espero allí. Dale asintió, comprendiendo completamente lo que necesitaba hacer para llegar a la cantera. Aproximadamente una hora después, Sane y los demás se encontraron con la caravana de Dale. Sane les hizo una señal para que lo siguieran y todos se dirigieron hacia el difícil camino. En poco menos de una hora, el grupo llegó a la cantera que Sane había mencionado, un valle rodeado de montañas y árboles, con una montaña en el centro. Llegaron a la cima de una meseta de altitud media y encontraron una zona relativamente plana donde todos acordaron montar un campamento. Este lugar no está mal. Sane tiene cierta previsión, comentó Morales mientras bajaba del auto y charlaba con Daryl, quien simplemente escuchaba. Podemos esperar aquí mientras las cosas se calman, murmuró Sane, con una mirada algo nerviosa en sus ojos. Todos empezaron a montar el campamento y a dividirse las responsabilidades. No tenían ni idea de cuánto tiempo se quedarían allí, así que la cooperación mutua era esencial. En los documentos que Jason le había dejado a Sane, se detallaban la situación del virus y las esperanzas de una cura. Para ser honesto, el futuro parecía sombrío, pero todavía tenía la esperanza de que todo esto se resolvería. Sede de los CDC, Atlanta. Y toda la sociedad se derrumbó en cuestión de días. George observaba los edificios distantes, absorto en sus pensamientos. Con bigote, cabello largo, piel color trigo y ojos oscuros, se unió a Jason en cuanto supo que podía volver al servicio. Para ser sincero, todavía se sentía extraño estar de vuelta en una institución que le permitía empuñar un arma de nuevo. El sueldo era alto y los requisitos eran casi inexistentes. Tras aprender lo que tenía que hacer y unirse al CDC con los demás, se sentía increíblemente afortunado de estar allí. Tenía compañeros, gente con quien hablar, lo que significaba que aún tenía la oportunidad de luchar por la vida, y eso le reconfortaba. Nicolás frunció el ceño. Lo que estaba sucediendo era inimaginable. No podía asimilar la decisión del gobierno de bombardear la ciudad con misiles y napalm. Si esto sucedió en Irlanda, lo mismo debe estar sucediendo en todo el mundo. ¿Qué nos espera ahora?, preguntó Nicolás con un profundo suspiro. Al oír sus palabras, Tylor, que observaba el incendio descontrolado, sintió que la situación era realmente desesperada. Si el gobierno hubiera recurrido a medidas tan drásticas, los militares habrían perdido por completo la esperanza de restablecer el orden, ¿no? En tan poco tiempo, la sociedad había sido consumida por el virus y estaba claro que el mundo que una vez conocieron nunca volvería a existir. Lo único que nos queda es sobrevivir. Tenemos que ser fuertes y estar agradecidos por nuestra situación actual. No todos tenemos las mismas condiciones que nosotros en este lugar. Mientras el miedo se apoderaba de algunos, muchos otros simplemente observaban en silencio. El número de caminantes aumentaba, y era solo cuestión de tiempo antes de que la situación empeorara. Científicos de todo el mundo seguían luchando por encontrar una cura, mientras los soldados continuaban conteniendo el virus. Los ancianos habían perdido toda esperanza y simplemente esperaban en silencio. En el piso superior de las instalaciones del CDC, Jason miraba por la ventana con ojos fríos, con la mente sumida en sus pensamientos, considerando todas las posibilidades. Mientras el sonido de disparos resonaba de vez en cuando, su atención permanecía fija en una sola cosa, que debía hacer a continuación. Transmisión de emergencia. Atención, atención. Se informa que el virus conocido como Wildfire se está propagando a un ritmo alarmante en todo el mundo. Informes recientes indican que la seguridad en Irlanda ha colapsado. La situación en otras regiones del país sigue siendo incierta.
Manténganse al tanto para más actualizaciones. La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con equipos de élite de varios países como Francia, el Reino Unido, Rusia y China, junto con los CDC, trabaja incansablemente para contener el virus Wildfire. Se estima que una vacuna podría estar disponible en un mínimo de 4 meses. Pedimos calma y cooperación en estos momentos críticos. El gobierno ha establecido múltiples puntos de refugio para la población civil. Con la ley marcial vigente, se han desplegado fuerzas militares para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y gestionar la situación de los infectados. Sigan las instrucciones oficiales y diríjanse a los refugios asignados. El caos va en aumento. Reiteramos el llamado: si presenta síntomas o sabe que está infectado, informe de inmediato a las autoridades sanitarias. Su decisión no solo protegerá a sus seres queridos, sino que también contribuirá a la supervivencia de la sociedad. Sé valiente y muere por los vivos antes de matar la esperanza de la humanidad de volver a lo que una vez fue. CDC, Atlanta, días después del atentado. Jason estaba sentado en una silla, con la mano izquierda agarrando un rifle, mientras observaba el campamento que se había instalado fuera de las instalaciones, analizando sus posibilidades. Una parte de él quería salvar a los civiles afuera, mientras que otra le decía que esperara. Había pasado una semana entera desde que los militares se establecieron afuera de las instalaciones del CDC, pero según los informes de Daniel, estos soldados no podrían mantener la seguridad por muchos días más. Pero Jason lo sabía desde el principio. Después de todo, en su vida pasada, estas instalaciones habían sido un lugar importante para quienes conocían su historia. Y él sabía mejor que nadie cuáles eran sus prioridades: proteger las instalaciones para evitar la pérdida de Candace. Si admitieran ahora a civiles en las instalaciones, sería injusto para los muchos que no podrían entrar. No podía hacer mucho por la gente de afuera en ese momento. Controlar a una gran multitud solo perturbaría sus planes. Se dice que para construir una nueva sociedad, la antigua debe ser destruida, y eso conlleva ganarse muchos enemigos. Lo había pensado bien y solo ayudaría a los soldados y civiles afuera cuando las barricadas se volvieran insostenibles. Pero por ahora, solo tenía que esperar a que todo se calmara y empezar a planificar qué hacer a continuación. Esto es un desastre, ¿no? Al oír la voz a su lado, Jason desvió la mirada y vio a Tommy, con las manos metidas en el chaleco. Al igual que los demás, se sentía cada vez más ansioso por haber estado tanto tiempo dentro del CDC. Cuando Jason contactó por primera vez a Tommy para que se uniera a su empresa de seguridad privada, todo comenzó como una serie de planes que luego cambiarían. Con el tiempo, compartió su historia con Tommy y se convirtieron en amigos cercanos que se entendían mejor de lo que las palabras podían expresar. Jason sabía que a Tommy le encantaba la música y masticar chicle. Su pasatiempo favorito era tratar a la gente con sus limitadas habilidades médicas. Pero a pesar de sus nobles intereses personales, su carácter siempre irritable le impedía tener muchos amigos. Por eso Tommy había insistido tanto en tener a Jason como amigo. Después de todo, eran notablemente parecidos. Al mirar los campos de refugiados desde el exterior del CDC, Jason vio familias abrazándose, con el rostro lleno de preocupación. Los soldados no eran la excepción. Todos conocían de primera mano el infierno que se había desatado en la sociedad, y solo podían esperar el anuncio de una cura que aún no había llegado. Aunque no podamos hacer mucho por la gente de afuera, necesitamos difundir información valiosa por radio sobre cómo lidiar con los infectados, para el resto del mundo. Jason se refirió a los infectados como personas, ya que nadie había comprendido aún el concepto de caminantes. Al oír esas palabras, Tommy miró a Jason con los ojos muy abiertos. Había visto la expresión inocente en el rostro de su amigo, pero sabía que no era así. En el fondo, Jason era un verdadero monstruo. A Tommy le incomodó la expresión de Jason, así que asintió y dijo: debemos mantener este lugar seguro a toda costa. Si los científicos descubren una cura, el caos terminará y la gente podrá volver a la normalidad. ¿Sabes lo que realmente va a pasar? Después de un momento de silencio, Jason colocó sus manos sobre el cristal de la ventana y dijo: el orden que conoce se derrumbará, y lo que quede no serán más que las cenizas de una civilización olvidada. No habrá reglas, ni piedad, ni humanidad. Quienes sobrevivan cometerán atrocidades tan terribles que incluso las bestias temerán su sombra. Jason se burló de su yo más joven, sabiendo que no había nada emocionante en vivir en un mundo como este. No había diversión, ni emoción, solo desesperación devorándolo vivo. ¿De verdad será tan malo? Tommy siempre había respetado a Jason, pero verlo así lo aterrorizaba. Jason, que había estado leyendo mucho últimamente, miró a Tommy y dijo: lo sabes. La población disminuirá, la comida escaseará y la gente desesperada recurrirá al canibalismo. La traición vendrá de los más cercanos a ti.
Diciendo esto, Jason hizo una pausa, miró a Tommy y lo agarró por los hombros. Cuando llegue el momento, debemos crear una sociedad fuerte y unida, trabajadora y responsable. Espero que para entonces puedas ayudarme, Tommy, porque no podré hacerlo sola. ¿Te quedarás a mi lado hasta el final, Tommy? Por supuesto, te apoyaré donde quiera que vayas, capitán. Todos los que te hemos seguido hasta ahora seguiremos haciéndolo. Esa noche, mientras el mundo dormía y el silencio envolvía cada rincón de las instalaciones, Jason cerró los ojos. Pero el sueño nunca llegó. En cambio, los recuerdos invadieron su mente tensa, trayendo fragmentos de un pasado tan confuso que apenas podía unirlos. Eran como sueños lejanos, imágenes borrosas de un ayer que parecía ajeno, y sin embargo, cada mañana, al amanecer, esos recuerdos volvían a él con cruel claridad. No eran solo sombras de lo que fue, sino heridas abiertas que nunca sanaron, sensaciones tan vívidas que le quemaban la piel. Jason temía que un día olvidaría quién era realmente. En secreto, esperaba no olvidarlo nunca. Pero, desgraciadamente, estaba perdiendo recuerdos, lo que hacía aún más vívida su certeza de lo que estaba por venir. Dame la fuerza para recorrer este camino, para construir un mundo nuevo. Murmuró, rezando a cualquier dios que quisiera escucharlo, a pesar de no ser religioso. Por unos segundos, su oración quedó sin respuesta. Pero no necesitaba respuesta. Había aprendido que la fe en los demás era un lujo que no podía permitirse. Durante días, había estudiado a cada agente bajo su mando dentro del CDC. Jason estaba a punto de dar el siguiente paso, así que necesitaba conocer a las personas que había estado observando ahora que el mundo se derrumbaba. Sus gestos, sus palabras, sus miedos más profundos. Sabía que querían, que temían, que los hacía humanos, y que los hacía peligrosos. No podía permitirse el error de confiar ciegamente en personas que no conocía. Había trabajado demasiado, reunido demasiados recursos y elaborado planes con precisión quirúrgica. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada decisión tomada en la soledad de su mente formaron la base de su futuro. Él no permitiría que nadie le quitara lo que por derecho le pertenecía. A lo largo de esa semana, se obligó a interactuar más con los demás. Evaluó sus reacciones, evaluó sus lealtades y buscó la más mínima grieta en la fachada de quienes lo rodeaban. Y cuando prometió tomar decisiones por el bien del grupo, asumir riesgos antes de poner en peligro a alguien más, no fueron solo palabras. Fue una promesa de un líder a sus subordinados. Afuera del CDC, docenas de camiones del ejército comenzaron a cargar suministros y todos sus motores rugieron al ponerse en marcha. Más de una docena de soldados armados subieron a los vehículos con el miedo reflejado en sus rostros. Hacía apenas unos minutos, las defensas habían sido vulneradas por muchos de los caminantes que habían estado conteniendo con facilidad. Lo inesperado llegó poco después, el brote de una infección dentro del refugio civil temporal. Sargento. ¿Estamos abandonando a esta gente? Preguntó un soldado, vacilante. Hemos hecho todo lo posible. Las defensas de este campamento son insostenibles. El hombre de mediana edad ni siquiera levantó la cabeza ante la pregunta. En cambio, siguió estudiando el mapa, buscando un punto de reubicación viable. El soldado no dijo nada más, cerró la pequeña ventana de hierro antes de recostarse en el asiento del pasajero, observando el caos que se desarrollaba afuera. ¿Qué hay de la seguridad de los CDC? ¿Es realmente imposible crear una cura en tan poco tiempo? Cállate la boca. Esta decisión nos llena de vergüenza a todos. No la hagan más pesada. En la parte trasera, el hombre de mediana edad con equipo de combate especial miró a los soldados que tenía delante y dijo, de acuerdo, si evacuamos por esta ruta, evitaremos las calles principales. No hemos recibido ningún informe del gobierno en una semana. No podemos hacer nada más que retirarnos. Desalojar. Varios vehículos del ejército comenzaron a abandonar el campamento provisional y los civiles, al darse cuenta de ello, se apresuraron a buscar una forma de escapar. Pero no todos antepusieron su propia supervivencia a su deber. Mientras algunos soldados huían, otros lo daban todo para proteger al pueblo que habían jurado defender. Van. 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 Auge. Han roto las defensas. Suban a los vehículos y suban a la gente. Tenemos que salir de aquí. Entendido, capitán. Los pocos soldados restantes tenían expresiones solemnes al reconocer la importancia de sus acciones. Con ojos llenos de determinación, respondieron al unísono. Todos empezaron a mudarse, pero sabían que esto era insostenible. Con el caos que acababa de estallar, muchos ya se habían contagiado del virus, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Van. 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 Muévete, ahora. Mamá, tengo miedo.
Los soldados abrieron fuego contra los numerosos caminantes que pululaban en el campamento, pero la situación se estaba saliendo de control. Marcos, tenemos que retroceder ya. Gritó un soldado negro cubierto de sudor. Todos, síganme. Retírense por la ruta prevista y encuentren una salida. Una treintena de soldados avanzaban junto a cientos de civiles que se retiraban con ellos. Desde la distancia, podían ver que todo el campamento temporal había sido invadido por caminantes, muchos ya habían sido víctimas de los dientes de esos monstruos. Van. 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 Recargando. Mac, cúbreme. Gritó Marcos mientras miraba a su camarada, que estaba muy por delante del resto. Mierda, este es mi último cargador, capitán. Mac, el soldado negro, miró a la gente detrás de él, con la moral por los suelos. Con la retirada militar, perdieron una línea defensiva clara y el caos lo consumió todo. Hay demasiados. Mientras todos se retiraban hacia la puerta principal del CDC, con la esperanza de que se abriera, lucharon por mantener su posición y dispararon a los caminantes más cercanos. Al otro lado de la puerta, Jason estaba con un equipo de 50 soldados de élite posicionados estratégicamente para contener una posible brecha de caminantes, esperando órdenes. Está bien, estamos salvando a esta gente. Entendido, capitán. Justo cuando los soldados que se habían quedado sin municiones estaban a punto de perder las esperanzas, la puerta detrás de ellos se abrió y un grupo fuertemente armado avanzó. Pasando a los soldados que se retiraban, abrieron fuego contra los caminantes que avanzaban. Van. 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 Todos, entren ahora. Ante esas palabras, decenas de civiles y soldados acudieron al CDC sin pensar dos veces en las personas que habían acudido en su ayuda. Jason, al frente del grupo de avanzada, apuntó con precisión y disparó contra los lentos caminantes. Aún no podía creer cómo estas criaturas habían arrollado a ejércitos equipados con armas poderosas. Capitán, todos están dentro. Gritó Billy con fuerza. Bien. Retrocedan. Sin querer desperdiciar más munición, Jason dejó de disparar y entró en las instalaciones para afrontar el siguiente desafío. Una vez dentro, tanto soldados como civiles, todos estaban profundamente agradecidos. Pero en ese momento, el soldado de mayor rango se adelantó y murmuró, «Gracias por abrir la puerta. Salvaste muchas vidas cuando no era tu responsabilidad». Jason ignoró las palabras del hombre negro y en cambio se concentró en los civiles reunidos en el enorme salón de recepción. Me alivia saber que todos están a salvo. Sí, todo sucedió tan de repente. Tras recuperarse del impacto, el soldado negro llamado Mac observó con atención a la unidad de élite que los había salvado de los caminantes, preguntándose quiénes eran. Si eran del CDC, no deberían estar tan armados. Muy bien, todos se someterán a un análisis de sangre. Jason se quitó la máscara y habló con claridad y firmeza. Ahora, voy a hacer dos preguntas, una para los soldados y otra para los civiles. Sintiendo algo inusual, Mac y su amigo Marcos miraron al hombre que hablaba. Me llamo Jason. Arriesgué mi vida para salvarlos a todos bajo mi responsabilidad. Ahora, mi trabajo es mantener la seguridad en estas instalaciones, así que les pregunto, ¿seguirán siendo soldados o se convertirán en civiles? Jason observó a los soldados, con el rostro paralizado por la conmoción. Las emociones que acababan de experimentar claramente les habían pasado factura. Y para los civiles, el coraje es indispensable en estas instalaciones. Nada será gratis. Deben demostrar su valía para quedarse aquí. ¿Estás de acuerdo en que todos debemos ayudarnos unos a otros? Si algunos de ustedes desean dejar de ser soldados, pueden convertirse en civiles, a quienes protegeremos. Pero para quienes quieran ser útiles, créanme, hay mucho trabajo por hacer aquí. Jason hizo una pausa antes de agregar, pero si eligen seguir siendo soldados, seguirán mis órdenes, absolutamente. Comunicado oficial, situación actual y medidas de emergencia. Fuente, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. A todos los ciudadanos, este es un anuncio urgente sobre los últimos acontecimientos en la actual crisis sanitaria. En las últimas horas, las fuerzas de contención han sufrido numerosas bajas en un intento desesperado por frenar la propagación del virus. A pesar de los esfuerzos coordinados, la infección continúa expandiéndose, lo que ha agravado la emergencia nacional. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, informan que, en caso de exposición al virus, es crucial actuar con rapidez y tomar medidas drásticas para minimizar el riesgo de transmisión. Se ha confirmado que si una persona se infecta en zonas vitales del cuerpo, como el torso, el cuello o la cabeza, la infección es irreversible y actualmente no se conoce un tratamiento eficaz.
Sin embargo, en casos de mordeduras o heridas localizadas en las extremidades, la única posibilidad de supervivencia es la amputación inmediata de la zona afectada. Esto debe realizarse en los primeros minutos tras la infección para evitar que el virus se propague por el torrente sanguíneo. Posteriormente, la herida debe cauterizarse inmediatamente para reducir el riesgo de infección secundaria y aumentar las posibilidades de supervivencia. Se recomienda encarecidamente a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar el contacto con personas infectadas. La cooperación y la rápida toma de decisiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mantenerse seguro. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Para toda la población, este es un mensaje de alta prioridad emitido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Se ha confirmado que las personas infectadas, una vez cesada su actividad vital, pierden por completo su humanidad y caen en un estado de agresión instintiva inducida por el virus. Según investigaciones previas, estas personas ya no poseen conciencia ni recuerdos y actúan únicamente bajo los impulsos de la infección. Se recomienda encarecidamente eliminar de inmediato a cualquier persona que haya sucumbido al virus. La forma más efectiva de neutralizarlas es apuntarles directamente a la cabeza, ya que el cerebro es su principal punto débil. A todos los supervivientes. Recuerda que tienes una ventaja crucial sobre los infectados, eres más fuerte, más rápido y, sobre todo, más inteligente. Tu ingenio es la clave para resistir en este escenario devastador. Mantente unido, planifica tus movimientos y nunca bajes la guardia. Una vez que el virus invade el cuerpo, no hay posibilidad de recuperación. Los CDC siguen trabajando incansablemente en la búsqueda de una cura. Mientras tanto, su prioridad es sobrevivir y resistir. Cada día que sobrevivan es un paso más hacia la posibilidad de encontrar una solución. No te rindas. Persistir. Luchar. Esta transmisión de radio había sido emitida bajo el alias de CDC por órdenes de Jason, con la esperanza de reducir las posibilidades de un resultado que ya conocía demasiado bien. Pero no estaba del todo desesperado, y ahora la situación en el CDC de Atlanta había cambiado. Las instalaciones albergaban a más de 100 soldados en activo, más de la mitad de los cuales pertenecían a fuerzas especiales. Entre los civiles había policías, guardias de seguridad y bomberos, muchos de los cuales habían servido en el ejército. Entrenarlos no fue difícil, después de todo, usar un arma de fuego es fácil. En cuanto a los demás civiles que se habían unido a las instalaciones, trabajaron en diversas áreas para mantener el lugar en funcionamiento. Entre científicos, guardias y civiles, el CDC contaba con un total de 217 personas. Gracias a las adecuadas regulaciones de suministro y distribución de alimentos, todo funcionaba a la perfección. Jason se había tomado el tiempo de observar atentamente a los supervivientes que entraban en su territorio. Los estudió e incluso aprendió sus nombres. Tras abandonar el refugio temporal, los militares dejaron atrás numerosos recursos valiosos que Jason no pudo ignorar. En los días siguientes, reunió ametralladoras, vehículos militares como UMVs, tanques y camiones, además de armas, suministros esenciales y equipo diverso. Los recursos que dejaron los soldados en su intento de huida resultaron ser sumamente beneficiosos para el grupo de Jason. Si bien los caminantes restantes fueron eliminados, la zona fue limpiada a fondo para prevenir infecciones y enfermedades. Después de un tiempo, las instalaciones quedaron completamente desalojadas y los cadáveres fueron incinerados. Los recursos fueron transportados al quinto piso del CDC y al estacionamiento. Por ahora, la autoridad de Jason era absoluta. Todos lo admiraban, convencidos de que era capaz de cosas que otros no podían. Su visión del futuro era inmejorable y siempre estaba preparado para cualquier situación. En el centro de comando, Taylor se aseguró de que las transmisiones cambiaran diariamente para que aquellos que aún luchaban por sobrevivir no perdieran la esperanza en el gobierno. A medida que todos se adaptaban gradualmente a la vida dentro del CDC, Jason se preparaba para recibir a los nuevos sobrevivientes. Según él, el alcance de los anuncios de refugio debería ser limitado, asegurando un número controlado de recién llegados en sus filas. Jason era muy inteligente y había establecido ciertas restricciones de aquí en adelante. Los supervivientes que llegaran estarían sujetos a reglas estrictas. No era un salvador, y si la gente quería su protección, necesitaba ser útil de alguna manera. Al instalarse en el CDC, todos los recién llegados debían pasar una semana de aislamiento mientras se familiarizaban con las instalaciones y sus normas. Si no cumplían las normas o causaban problemas, serían expulsados. Y para aquellos que buscaban causar algo más que problemas, su fin llegaría rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado casi 40 días desde que Jason regresó al CDC. Durante este tiempo, contactó a Sane en múltiples ocasiones, manteniéndolo informado sobre la situación.
También se encargó de las misiones de recursos mientras entrenaba a los soldados sobre la forma correcta de matar a los caminantes. Hoy, había 200 personas capaces de usar armas de fuego, prácticamente soldados bajo el mando de Jason. Todos habían aprendido la importancia de las reglas y la necesidad de trabajar para ganarse la vida. Quienes no formaban parte de los equipos de seguridad tenían otros trabajos cruciales. Algunos poseían habilidades que aún no eran útiles, como la agricultura o la caza, y solían ser asignados a tareas de limpieza. Jason era extremadamente estricto y observador al clasificar a todos en las instalaciones. Hasta la fecha, el CDC albergaba a un total de 418 personas. En múltiples ocasiones, Jason había liderado a los nuevos soldados en expediciones. Cada vez que regresaban, traían recursos. Al garantizar la sostenibilidad, Jason pudo mantener a este grupo bajo su protección. Sabía que no podía actuar solo, sobre todo porque encontrar personas de confianza se volvía cada vez más difícil. Aunque Sane y los demás tuvieron dificultades en la cantera, lograron sobrevivir. Como era el principio del fin del mundo, Glenn y los demás también lograron recolectar una buena cosecha en las afueras de la ciudad. Jason había oído que planeaban dirigirse al centro de la ciudad, un lugar al que no se habían aventurado en los últimos días. Jason calculó el tiempo en secreto. Solo faltaban unos días para que Rick despertara. Y todo apuntaba al comienzo de la historia. Pero esto era algo que Jason había ignorado hacía mucho tiempo. Por ahora, no podía permitirse considerar esos factores mientras se concentraba en crear un refugio sólido y sostenible. Jason llegó al garaje e inspeccionó los numerosos vehículos que había dentro. Había 20 Humvees, todos armados con ametralladoras funcionales, 10 tanques M1 Abrams y varios camiones militares para transportar personas o suministros. El arsenal en manos de Jason era más que suficiente para mantener el refugio seguro. Mientras se mantuviera cauteloso, nada malo ocurriría allí. Al observar el vehículo recreativo que había preparado y modificado específicamente, estaba listo para despegarse en cualquier momento. Ahora, estaba equipado con una ametralladora pesada. Ahora, cuando Rick despertara de su coma, Jason estaría listo para reunirse con el grupo de Sane y considerar sus próximos pasos. En una planta específica del sótano se encontraba el dormitorio del personal. Las plantas superiores también estaban preparadas para el descanso de la gente. Rick, quien había estado en coma durante casi 2 meses, despertó lentamente. En realidad, no había estado en coma profundo, pero su percepción del mundo exterior estaba gravemente embotada. Sabía vagamente que algo había sucedido a su alrededor mientras estaba inconsciente, pero no podía recordarlo después de intentar pensar en ello repentinamente. Casi 2 meses de reposo en cama habían ralentizado un poco su cuerpo, pero gracias a la buena atención recibida en ese lugar, estaba mucho mejor. Eso le permitió a Rick incorporarse, mirarse las manos y tocarse el abdomen. Apretó los puños y sintió cada rincón de su cuerpo. ¿Hay alguien ahí? Una voz ronca salió de su garganta. 2 meses de silencio le habían hecho sentir un poco incómodo. Justo cuando estaba a punto de volver a gritar, sintió un cosquilleo en la garganta. Tos, tos, tos. El violento ataque de tos dejó a Rick momentáneamente sin aliento. Se giró hacia un lado, intentando beber agua, pero la fuerza en sus piernas era débil y se desplomó en el suelo. La puerta de su habitación se abrió y entró la enfermera, seguida de Jenner. Al ver a Rick tendido en el suelo, se acercaron de inmediato para ayudarlo a levantarse. Después de asegurarse de que Rick no estaba herido, la enfermera comenzó a verificar su condición. Rick, ¿verdad? Llevas mucho tiempo en coma. Candace le sonrió a Rick, dándole una expresión tranquilizadora. Rick estaba lleno de dudas y estaba a punto de preguntar algo, pero Jenner sacó una radio y dijo, ZZ. Jason, tu amigo está despierto. Entendido, voy para allá. Solo se oyó una voz de hombre por la radio. Tan solo 2 minutos después, se oyeron pasos fuera de la puerta, y un hombre de aspecto robusto, complexión fuerte, cabello negro desordenado y uniforme entró en la habitación. De repente, Rick sintió que esa persona le parecía familiar, definitivamente la había visto antes en algún lugar. Oye, Rick, ¿te acuerdas de mí? Jason cambió su expresión seria por una más amigable, caminó hacia la cama y miró el informe médico. ¿Quién eres? Creo que debería reconocerte. Rick rebuscó en su memoria, aún confusa, y el rostro de Jason se superpuso gradualmente con el de una persona que recordaba. Fuiste tú quien tomó medidas contra ese ladrón. ¿Cómo te llamabas? Rick se palmeó la cabeza torpemente. No fuerces. Soy Jason. Aunque no interactuamos mucho, deberías recordarme. ¿Qué tal el chequeo preliminar? Preguntó Jason, mirando a la enfermera. Sí, Jason.
Ya lo recuerdo. Me siento bien. No hace falta que me revises. De repente, Candace habló desde un costado, creo que deberías dejar que te revisen el estado. Llevas mucho tiempo en coma y necesitamos evaluar tu recuperación. Rek asintió en silencio cuando escuchó esto y se acostó obedientemente. Después de una inspección, la enfermera le quitó el estetoscopio y dijo con una sonrisa, Rek, felicitaciones. Tienes muy buena salud y tu recuperación es completa. Originalmente, cuando Rek despertó entre los no muertos, sus heridas no habían sanado completamente, pero eso se debió a que la medicina y la nutrición habían sido insuficientes. Muchos podrían decir que no es razonable que Rek haya sobrevivido después de estar en el hospital durante 2 meses. Pero en realidad, fue posible debido a varios factores que se desconocían en ese momento. Mientras todos se dedicaban a sobrevivir, el hospital del condado de King permaneció ocupado durante el mes siguiente. Incluso después del brote, hubo gente en el condado de King ayudando a los pacientes. Los pacientes del hospital fueron muriendo uno a uno por falta de medicamentos, pero algunos continuaron atendiendo a los restantes. Un gran número de caminantes se reunieron gradualmente en una habitación en particular, la misma habitación donde Rek más tarde vio las palabras, muerto por dentro, no abrir, después de despertar. Ahora, gracias a los buenos cuidados que había recibido, Rek se estaba recuperando bien, y sus heridas hacía tiempo que habían sanado. Finalmente, una vez terminada la inspección, Rek hizo la pregunta que había estado guardando durante tanto tiempo. Jason, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi familia? ¿Por qué estoy aquí contigo? Rek lanzó una serie de preguntas, ninguna de las cuales pudo responder él mismo. Dándole una palmadita a Rek en el hombro, indicándole que se acostara primero, Jason dijo, Rek, tu familia está bien y San está vivo. No te preocupes, te contaré todo lo que pasó. Luego Jason le contó brevemente a Rek lo que había sucedido durante los últimos días, desde el momento en que le dispararon hasta el momento en que se despertó. Rek se llevó la mano a la cabeza con incredulidad. No podía creer que hubiera estado inconsciente durante 2 meses. Edwin Jenner también añadió desde un costado, cuando Jason y su gente te trajeron aquí, pensé que eras un sujeto de prueba y que estabas infectado. De verdad que tienes que agradecerle, gracias a Jason, recibiste atención en condiciones casi impensables en el mundo actual. Muchos pensaron que no despertarías, pero Jason estaba convencido de que sí. Rick se incorporó lentamente, puso las manos sobre el brazo de Jason y dijo con solemnidad, Jason, no sé cómo agradecerte. Te debo la vida. Sí. Me debes la vida. Jason mantuvo la expresión seria y repitió las palabras de Rick en el mismo tono. Los 2 hombres se miraron fijamente durante unos segundos antes de que Rick no pudiera evitar reír, seguido por Jason. J.E. Su vínculo se profundizó a través de la risa, y comenzó a formarse un sentimiento de confianza que no necesitaba palabras. Jenner y Candace intercambiaron miradas y sonrieron. En estos tiempos de muerte y traición, esta amabilidad mutua era increíblemente valiosa. Jason le hizo una señal a Rek para que esperara un momento, luego tomó la radio de su chaleco y presionó el botón para transmitir. ZZ. Sane, soy Jason, ¿me recibes? Cambio. Entendido, Jason. Soy Sane. ¿Qué pasa? Cambio. ZZ. Creo que deberías llamar a Lori. Cambio. ZZ. Soy Lori, estoy justo al lado de la radio. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Rek? La voz de Lori tenía un dejo de preocupación. Jason no respondió directamente. En cambio, le entregó la radio a Rek, visiblemente emocionado a su lado, y le dijo, tómate tu tiempo. ZZ. Lori, soy yo. ZZ. La mano de Rek temblaba ligeramente mientras sostenía la radio. Enterarse de lo que había sucedido durante ese tiempo lo aterrorizó. Por suerte, su esposa y su hijo estaban a salvo. ZZ. Ay, gracias a Dios. Por fin despertaste. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos Carl y yo? La voz de Lori se quebró por la emoción. ZZ. Lo siento, Lori, lo siento mucho. No debería haberme ido tanto tiempo. Debería haber estado ahí para protegerte. Escucha, iré a buscarte mañana. Solo espera un poco más. Rick demostró la responsabilidad de un hombre, algo que Jason admiraba profundamente. La razón por la que Rex se había convertido en el personaje más popular de toda su historia era porque su temperamento y personalidad decidida lo convertían en el ejemplo perfecto de alguien dispuesto a todo por sus seres queridos. Rick no dijo mucho más, simplemente le preguntó a Lori sobre su situación reciente y luego le devolvió la radio a Jason. ZZ. Sane,
Por mi parte todo está tranquilo y ya puedo irme sin preocuparme por la seguridad del CDC. Prepárate, que llegaremos mañana. Al día siguiente, el reloj dio las 7 en punto y Jason se despertó instintivamente. Miró al techo de su pequeña habitación y respiró hondo. Hoy parecía un día lleno de cosas que no solía hacer muy a menudo. Pero hoy sería el día en que comenzaría a expandirse e ignorar la situación que lo rodeaba. Mientras se vestía, Jason se miró al espejo con expresión seria. Para ser sincero, nunca le había costado mucho comunicarse con los demás, principalmente porque era el único que sabía lo que les deparaba el futuro. La presión de no fallar nunca lo seguía a donde quiera que iba. No cometeré ningún error. Jason repetía estas palabras todas las mañanas sin falta. Una vez listo, salió de su habitación y se dirigió al centro de mando. El lugar y el papeleo habían cambiado, y Jason le había encomendado a Tylor la tarea de monitorear la zona mediante las cámaras de seguridad. En cuanto a los demás, los soldados limpiaban rutinariamente los alrededores del CDC y recolectaban recursos importantes. Los rangos y las medidas de seguridad eran claros, los civiles eran solo eso y debían contribuir al funcionamiento del lugar. Mientras tanto, los soldados o las personas con entrenamiento en armas tenían un rango ligeramente superior al de quienes siempre se mantenían a resguardo. Prepárense para partir. Tenemos un largo viaje por delante y seleccionaremos las rutas de supervivientes que estén en contacto con nosotros. Pero tengan en cuenta algo, siempre existe un factor de riesgo, una emboscada de la guerrilla, dijo Jason, sorprendiendo a los demás. Él, mejor que nadie, sabía de ladrones, traidores y asesinos que serían capaces de matarlos por una rebanada de pan. Por eso siempre iba un paso por delante. Como observador, pocas cosas se le escaparon durante sus breves viajes tras regresar al CDC. Empezamos la fase 2 ya, dijo Tommy con cierta emoción. Después de todo, se había aburrido de simplemente eliminar a los caminantes del edificio. Esta fase 2 implicó ampliar la búsqueda de recursos y, obviamente, de supervivientes que necesitaran su ayuda. No subestimen a los caminantes. Adelante, ordenó Jason con seriedad, pues esta vez planeaba llevar a la mitad de los soldados bajo su mando, la mayoría de los cuales apenas habían tenido contacto con el mundo exterior. Algunos ni siquiera eran soldados de verdad, habían recibido un entrenamiento de un mes para prepararse para la supervivencia con las mejores herramientas disponibles. Como líder que jamás ordenaba nada que no hiciera él mismo, Jason siempre lideraba las expediciones. A través de estas misiones, conoció a quienes habían decidido seguir protegiendo a otros basándose en sus propias acciones. Reuniré al equipo, señor, dijo Mac, el soldado negro que Jason había salvado cuando el refugio temporal afuera del CDC fue abandonado por los militares. Con un grupo de 40 personas, Jason los miró a todos con expresión seria y dijo, esta es la situación, nos dirigimos al condado de King a buscar recursos y sobrevivientes. Después, nos trasladaremos a Atlanta y haremos un desvío desde allí. Comprendido. Preparen los vehículos. Salimos en 10 minutos. Sí, señor. Jason miró a su alrededor, suspiró y caminó hacia la salida. Volviéndose hacia Mac, que parecía muy serio, dijo, el viaje debería ser tranquilo, pero recuerda, teme a los vivos, no a los muertos. Esos caminantes son lentos y descerebrados, solo tienes que mantener los ojos bien abiertos para que no nos encontremos con una horda. Entiendo, señor, asintió Mac. Desde que se unió al mando de Jason, había aprendido mucho sobre los caminantes. El área exterior del CDC había sido despejada hacía semanas y todos los cuerpos de los caminantes habían sido quemados lejos del lugar. Por el momento, al menos en las inmediaciones del CDC no había cadáveres. Aunque aún quedaban algunos cuerpos dispersos, estos eran solo los muertos del día anterior. En ese momento, Rick y Jason, junto con los otros soldados, abordaron diferentes vehículos y salieron del garaje del CDC. Al ver a los caminantes acercándose al convoy, Jason señaló, Rick, las personas infectadas por el virus ya no son humanas. Debes recordarlo. Mientras Jason observaba la ruta designada, una serie de disparos sonaron no muy lejos de su posición, seguidos por el sonido de un arma de mayor calibre, probablemente un rifle. Ya entiendo. Los disparos sobresaltaron a Rick, quien giró la cabeza para mirar por la ventana en dirección a los sonidos. Sin embargo, había demasiados edificios en el camino, y parecía que los disparos venían de más lejos de lo que había pensado inicialmente. Jason, al notarlo, dobló el mapa y agarró su rifle de asalto. Jason tomó la radio y dijo, aunque las balas no pueden penetrar la armadura, tengan cuidado con un ataque mayor. Entendido. La noche anterior, Jason y Rick habían hablado de sus planes para hoy. Su primera parada fue la comisaría del condado de King para recoger las armas y municiones restantes.
Aunque Jason tenía muchos recursos almacenados en varios alijos, no tenía prisa por llevárselo todo de una vez, así que cualquier cosa que pudieran reunir sería bienvenida. Otro motivo de este viaje era recoger a algunos supervivientes que se habían refugiado en los edificios del condado. Jason había recibido ocasionalmente transmisiones de radio de ellos. Aunque la carretera que conducía al condado de King estaba bloqueada, el carril contrario estaba despejado. De vez en cuando, se cruzaron con algunos vehículos abandonados, pero esto no frenó significativamente su avance. No tardaron mucho en llegar al pueblo, y no había muchos caminantes alrededor, tal vez porque los habitantes del pueblo ya se habían ido en busca de refugio, dejando muy pocos infectados atrás. Rick miró a su alrededor y no pudo evitar suspirar de impotencia. Tras mencionar su casa, la caravana se desvió hacia la calle donde se encontraba la de Rick. Al detenerse, todos salieron de los vehículos y Jason caminó tranquilamente por la calle. Jason, voy a entrar a echar un vistazo rápido. Necesito la llave de la comisaría. Espera aquí, dijo Rick antes de entrar a la casa con una M1911 que Jason le había dado. Jason caminó hacia un edificio a lo lejos, mirando por las ventanas. Entonces levantó las manos y gritó, pueden salir sin peligro. Estamos aquí para llevarlos a un lugar seguro. En cuanto terminó de hablar, Mac y algunos soldados corrieron a su lado. Mirando a Jason, Mac preguntó rápidamente, ¿son sobrevivientes? Al observar las casas, Mac notó que numerosos ojos las observaban en silencio. Su corazón latía con fuerza mientras gritaba, hay sobrevivientes. Preparen el camión para la evacuación inmediata. Al ver a Mac tan agitado, Jason explicó, la mayoría son personas mayores que no pudieron escapar debido al caos. Lugares como este existen en todo el país. Por suerte, hemos logrado contactar con algunos, y este parece ser uno de los muchos refugios. Si no nos importara su seguridad, probablemente morirían de hambre. No son muchos. Súbanlos a los camiones y revisen si hay heridos. Estoy en ello. Al escuchar las palabras de Jason, Mac asintió. Eran tiempos difíciles, y hoy en día, pocos estaban dispuestos a acoger a supervivientes ancianos. Era sorprendente que Jason aprobara rescatar a los ancianos, pero claro, si no los salvaban ahora, ¿quién estaría allí para salvarlos cuando envejecieran? Jason no siguió a Mac para ayudar a evacuar a los supervivientes. En cambio, caminó por los bordes de la calle, sacó su daga y, en silencio, abatió a varios caminantes, uno a uno. Grieta. Sangre negra manaba de sus cerebros, manchando el suelo. Tras ser apuñalados en el cuello, se detuvieron. Entonces entró en el patio de una casa cercana y sintonizó la radio en un canal específico antes de hablar. Estamos aquí para evacuar a la gente, es seguro salir. La ventana del segundo piso se abrió de repente y un chico moreno se asomó, saludando a Jason antes de bajar corriendo las escaleras. Poco después, la puerta principal se abrió y salió una familia de 3. Jason los reconoció al instante, Morgan, su esposa Jenny y su hijo Duane. Jason, ya están aquí. Morgan abrazó a Jason con una sonrisa, y Jenny también se acercó para abrazarlo. Hola, señor soldado. Duane se acercó junto a su madre y saludó a Jason. Jason sonrió, acarició la cabeza de Duane, luego se volvió hacia Morgan y dijo, Morgan, Jenny, no pensé que habría tantos sobrevivientes en este lugar después de nuestras últimas comunicaciones. Para ser sincero, no esperaba que volvieras por aquí tan pronto. Si no fuera por ti y tu grupo, Jenny no estaría con nosotros. Morgan se sorprendió gratamente con la llegada de Jason. La primera vez que se conocieron, Morgan huía de los caminantes con su familia, pero quedaron atrapados en medio de la horda debido al tráfico. Justo cuando pensaba que perdería a su familia, Jason y su grupo aparecieron y acabaron con todos los caminantes. Jason había prometido regresar y rescatarlos, y desde que recibió su mensaje hace menos de 12 horas, Morgan no esperaba que llegara tan rápido. Morgan, estamos de paso por el condado de King y hemos decidido llevarnos con nosotros a todos los supervivientes que has reunido aquí. Tras decir esto, Jason continuó, hoy puedo llevarte a un lugar donde estarás a salvo. Es demasiado peligroso salir a buscar provisiones todos los días. Esta vez, nos dirigimos a Atlanta por otro grupo de supervivientes, pero primero nos dividiremos. Creo que cuanta más gente tengamos, mejor podremos reconstruir. Justo mientras Jason estaba hablando, Rex salió de una casa cercana. Al ver a un extraño, dudó un momento antes de acercarse. Jason, ¿los conoces?, preguntó Rex, mirando a las 3 personas frente a él, una familia igual a la suya. Jason se volvió hacia Rex y le dijo, ellos son Morgan, Jenny y Duane. Conocí a Jenny cuando mi grupo y yo pasamos por aquí. Nos detuvimos y atendimos a unos caminantes antes de separarnos.
Después de hablar, Jason presentó a la familia de Morgan: este es mi amigo, Rick. Es obvio que es policía, uno de los buenos. Cuando Morgan vio el uniforme de policía de Rick, pudo adivinar aproximadamente su identidad y, al escuchar la presentación de Jason, asintió a Rick de manera amistosa. Rick todavía miraba a Morgan con cautela y preguntó vacilante: ¿esta casa pertenece a otra persona? Morgan simplemente asintió y dijo: nunca vimos a los dueños originales. La casa estaba vacía cuando llegamos. Justo cuando la conversación estaba a punto de continuar, Max se acercó a Jason y le informó: señor, los civiles y sus pertenencias han sido subidos al camión. Hay 18 personas, la mayoría de ellas mayores. Prepárense para irse, ordenó Jason con seriedad. Quedarse mucho tiempo en un mismo sitio nunca era buena idea. Entendido, reconoció Mac antes de dar un paso atrás y saludar brevemente. Rápidamente, se retiró y comenzó a dar instrucciones a los soldados para que se prepararan para la partida. Jason notó las expresiones de sorpresa en los demás y dijo: aunque no lo parezca, soy un soldado retirado y actualmente estoy protegiendo un centro de los CDC que aún está operativo. Esa es una buena noticia. Me alegra que todavía queden militares en las calles de este país, dijo Morgan con una sonrisa de alivio. A Rick le sorprendió que Jason, que parecía tan joven para tener esos antecedentes, mantuviera la seguridad de un refugio. Jason bajó las manos y miró su reloj. Ya eran más de las 8 de la mañana, y al tamborilear con los dedos sobre la esfera, Rick comprendió que era hora de irse. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Departamento de Policía del Condado de King, Armería. Auge. La estación de policía del condado de King estaba completamente vacía y un grupo de personas se dirigió rápidamente al almacén de municiones. Aquí hay muchas menos armas, exclamó Rick al entrar en la armería. El grupo se dirigió rápidamente a lo más profundo del almacén. Aún quedaban muchas armas de fuego y algunas balas en los armeros. Todos recogieron rápidamente armas y munición. Rick enfundó su revólver Colt Pathan, tomó una Remington 700 y se la entregó a Morgan. Rick dijo: puede que no parezca gran cosa, pero es un arma muy precisa. Morgan tomó el rifle, apuntó hacia un lado a modo de prueba y asintió. Si terminamos aquí, vámonos, dijo Jason con una leve sonrisa. Encontrar nuevas armas siempre se sentía bien. Unas horas después de reagruparse con los otros batallones, Jason envió a los supervivientes menos cualificados al CDC. Después de ver el equipo que tenían Jason y sus soldados, Rick, que había insistido en llevarse todas las armas de la comisaría, murmuró: bueno, supongo que no necesitan armas, están bien preparados. Eso no quita que aceptemos armas de diferentes almacenes. Todo lo que pueda matar es bienvenido. Todos comenzaron a trasladar el equipo al almacén y, en un instante, se llevaron 3 grandes bolsas de armas. Cargaron otros artículos en los camiones de carga, para usarlos solo si era necesario. Jason había estado en contacto con varios equipos de limpieza y extracción de recursos estacionados en las zonas aledañas. Una de las razones por las que se encontraba en el condado cercano a la ciudad era porque allí era más fácil encontrar y rescatar a los sobrevivientes. Le había dejado esa tarea a Morgan, y ahora que sabía que había llegado el momento ideal para tomar más medidas, decidió empezar a hacer movimientos audaces. Al ver a los ancianos civiles en un camión militar, Jason no lo dudó. Decidió enviarlos primero al centro, para que descansaran y se recuperaran del estrés de no saber cuánto tiempo más sobrevivirían. Está bien, salgamos de aquí. Una vez dadas las órdenes, todos subieron a los autos y camiones, dejando el lugar atrás en una nube de polvo. Sentado en el asiento del pasajero, Jason se aseguró de que todo estuviera en orden. Como quien daba las órdenes, lideró el regreso hacia el convoy principal. Alrededor de las 10 de la mañana, el grupo se dividió en 2. El primero se dirigió directamente al CDC con la mayoría de los recursos, mientras que el segundo, liderado por Jason, fue a rescatar al grupo de Sane. Mirando por la ventana mientras se acercaban a su destino, Jason tomó la radio y habló con voz seria: ZZ. Sane, vamos hacia Atlanta. ¿Están todos listos para que los recojamos? Poco después, la voz de Sane llegó por la radio: no estamos todos aquí. Parte del grupo salió a buscar provisiones hace unos días y aún no ha regresado. Siguen en la ciudad. Entonces los recogeremos primero y volveremos por usted después. Ten cuidado. ¿Una decisión irracional? No para Jason, quien sabía perfectamente que el curso de los acontecimientos podía cambiar ahora que estaba aquí. Por eso estaba dispuesto a asumir responsabilidades que quizás no fueran las más inteligentes. Cualquier pequeño cambio, por mínimo que fuese, tenía que pasar ante sus ojos, o no notaría la diferencia entre el presente y lo que le esperaba en el futuro. Me parece bien.
Al escuchar la decisión de Jason, Greg también asintió. Por lo que entendía, ese grupo de sobrevivientes estaba con su esposa, y aunque su deseo de reunirse con su familia era fuerte, no podía evitar sentirse agradecido con quienes habían permanecido con sus seres queridos todo este tiempo. También quería ver en qué condiciones se encontraba la ciudad, tal vez incluso era mejor que el condado de King. En cuanto a los soldados, alguien como Tommy, por ejemplo, estaba emocionado de aventurarse en el peligro y ver con sus propios ojos cuán mal se había vuelto el resto del mundo. Con el plan establecido, 2 camiones y 2 Humvees con ametralladoras se dirigieron hacia Atlanta. Según la información del mapa, la ruta marcada no debía estar lejos del centro comercial a donde habían ido